Pero fue recientemente, hace unos 2, 3 años, que me topé con como mis primeras experiencias de literatura de otras partes del mundo y eso me enamoró totalmente. Si quieren, propongo desde mí Oceanía, que es el gran olvidado de los continentes. No existe Oceanía. Que como el día es el Día de la Madre en el Perú, mi papá me acaba de mandar un mensaje mientras estamos grabando y me dice, tu mamá está preparando chicharrones. Trae tus pastillas para, como yo sufro de Para el Claro, estómago. gastritis, trae tus pastillas para la... te va a Omeprazol. matar, te va a matar la reunión, claro. Sí, Claro. porque con 14 años es cuando se fue, o por ahí, cuando después de cargarse a la madre de su amiga, sabéis, ¿no? Esta historia. No. Como peruana me identifico también contigo, ya. Por supuesto. Cabal, Tal fuera cual. de los Nobeles, fuera de Asturias, ya difícil que algo salga de aquí. No, la madre Esto iba a tampoco decir, era. pero esto cortadlo, es que a lo Claro. mejor Ya, No, no lo bueno, cortamos, decimos lo que nos parece. Claro, andás a ver qué hacía esta madre también, ¿no? O sea, por eso que es que a lo claro. mejor era Hoy, necesario, no lo sé. hoy, en el Día de la Madre en el Perú, ¡ah! tenemos el caso de Bien. Jack. Si tú lo has Bueno, leído y la quieres defender, por favor, después del no, corte, no, si tampoco le gusta, todo, si acaba de No, decir que no, ah, tampoco le tampoco le ha gusta. gustado. Estamos todos en el mismo ah, barco. carajo. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos acá reuniéndonos para un episodio muy interesante, con un invitado también muy interesante que además sabe mucho sobre este tema y que nos encanta haberlo tenido con nosotros. Nosotros lo digo en pasado porque ya lo grabamos con él, estamos haciendo la introducción posterior. Pero bueno, es un tema que a nosotros nos gusta mucho, que tiene que ver con aprender sobre otras culturas, abrir nuestras mentes, leer sobre lugares diferentes, y no lo que generalmente se lee y está de moda, que es, bueno, países o continentes que no están tan visibilizados. Traemos un montón de libros, en este caso traemos realmente un montón de opciones de todos los continentes, así que esperamos que lo disfruten. Bueno, acá estamos con un invitado súper especial. Hace mucho, yo debo confesar que hace mucho que yo quería que estuviera en algún programa, pero este es el programa justo para que esté Jack de Project Dragonfly. Ya después él se va a presentar a sí mismo, porque él es idóneo para hablar sobre lecturas que no son las lecturas de toda la vida hegemónicas que todos conocemos y que también la sociedad y las editoriales se encargan de que vayamos por un caminito X y por ahí lo conozcamos autores o lugares que no son los comunes, ¿sí? Así que bueno, Jack, preséntate. ¿Qué tal? Yo soy Jack de Project Dragonfly. Hace unos años, o llevo creando contenido por unos años, pero fue recientemente, hace unos 2, 3 años, que me topé con como mis primeras experiencias de literatura de otras partes del mundo y eso me enamoró totalmente, que pues ahí me quedé, ¿verdad? Recorriendo el mundo a través de sus libros, viendo qué se ha escrito, viendo qué hay por ahí y pues a eso me he dedicado. Gracias por la invitación. Sí, y tenés ese mapa que está atrás tuyo, que fue como uno de los primeros videos que hiciste con respecto a esta iniciativa de leer por distintos lugares del mundo, porque Jack va marcando en el mapa qué lugares ha visitado con sus lecturas. Yo lo que veo ahora es que está lleno de chinchetas. Antes estaba limpito. ¿Qué te encontraste cuando empezaste a buscar lecturas? Yo sé que vos lees en inglés. Entonces, ¿hay traducciones al español? ¿Se encuentran fácilmente lecturas de países distantes o de continentes que no están tan visibilizados? ¿Te costó? Ha sido un reto. Sí hay una cosa bien interesante de que sí se encuentran como de repente lecturas así un poco distintas que uno no se pondría a pensar, que de repente una editorial así pequeñita publicó algo y es como una gran sorpresa. Lo que más me ha sorprendido recientemente es que hay traducciones al español pero no tienen mucha distribución. Ya Mm, sea que salen en editoriales independientes y de ahí no se consigue más que en como lugares muy específicos, mm. o no se han vuelto a reeditar. Entonces hay una traducción de los 80s, de los 90s, pero que ya súper descontinuada, que buena suerte consiguiéndolo, porque aparte de eso, no, ya no está. Entonces, pues lo más fácil actualmente es pues encontrarlo todo en digital, ¿verdad? Sí, tal cual. Ahí.
Y, y pues mi ventaja de leer en inglés, que pues la Mm, mayor parte de lecturas más distantes o menos conocidas, pues tiene que ser en inglés porque mm, no está traducido todavía. tal cual. Sí, a mí me pasa cuando veo tus videos que siempre hablas de Mr. N, ¿puede ser? Ay, que todas las veces que hablas yo quiero leerlo, pero claro, no leo en inglés y no está traducido. Pedimos encarecidamente a los que nadie nos ve, las editoriales, que no importa, traduzcan esta obra. Ya vamos a estar poniendo ahí la miniatura. Ujú. Porque claro, es un tema. Además que no hemos dicho de qué país sos, de contanos. Soy de Guatemala, Claro, entonces, ay, tampoco es que es fácil conseguir cosas. O sea, pasa acá sí. también en Argentina. Como peruana me identifico también contigo, ya, por supuesto. También. Y fuera de los Nobeles, fuera de Asturias, ya difícil que algo salga de aquí. Sí, y también me pasa con autores que hablas sobre tu propio país, que acá no llegan. O sea, yo muchísimas veces he anotado este autor preferido del cual siempre hablas, guatemalteco, y acá no lo consigo. Es como si quisiera conseguir un autor de Oceanía, más o menos, y estamos en el mismo continente, ¿no? Entonces también eso es complicado, ¿no? La distribución y que nuestras bibliotecas tampoco son lo mejor en ese sentido, o sea que tampoco es que vos decís, bueno, no lo consigo, voy a una biblioteca, trato de conseguirlo a través de una biblioteca, tampoco esa es la situación, entonces es como que finalmente, socialmente, te están obligando a leer cierta literatura, por más de que uno quiera salirse de los moldes. Totalmente. O sea, todo se ve reducido a lo que estereotípicamente se piensa de esas regiones y como escritores bastante amigables, así con el público internacional. Y Tal pues lo cual. que ha tenido la suerte de pegar el boom y ser un éxito y todo eso, que pues al final de cuentas mucho es suerte, mucho es publicarse en el extranjero o en Europa, pero aparte de eso, sí, difícil, difícil. Sí, sí, y yo lo llamo eso literatura for sport, ¿viste? Que es el que escribe para por ejemplo, el africano que escribe para el occidental, como diciendo, mira, te lo voy a explicar con manzanita para que vos lo entiendas y seas famoso, o que son africanos o, de Australia o lo que sea, que se han ido a vivir a esos países hegemónicos. Entonces escriben desde otra lengua, porque encima el tema de escribir desde la lengua propia casi es como, bueno, si no te traducen desde el francés, que te van a traducir desde el congoleño, qué sé yo. Entonces hay todo un mercado que impide que cierta literatura se visibilice. Y justamente enlazándolo con eso, tenés una nueva iniciativa, ¿verdad? Que es este año la has largado y que Sí. está este mes vigente. Este mes justo de mayo decidí lanzar el Mayo Africano, descaradamente copiando el marzo asiático de Magrata De Magrat. Jostianes, pues para visibilizar un poco la literatura africana. Honestamente, no es como que sea mi cosa favorita leer la literatura africana, pero me parece importante, me parece interesante como tener esa oportunidad de ese incentivo, porque al final de cuentas es un incentivo para decir estoy participando en esto, tener una excusa. Y pues al final de cuentas para explorar un poquito más de la diversidad literaria que hay, porque no sé, a mí es algo muy personal de que a mí me parece muy extraño como quedarse solo en un lugar muy específico. Yo me aburro un poquito muy fácil, entonces pues tener las puertas abiertas para ir a leer otros lados, a leer diferentes temáticas, diferentes estilos. Entonces, pues el mayo africano ha sido pues eso, básicamente, una excusa y un incentivo para leer, acercarse un poquito a la literatura africana, que ha sido una prácticamente invisible más que, bueno, prácticamente invisible, ni siquiera los grandes autores, ni siquiera los noveles son como leídos constantemente, entonces, pues Tal sí, cual. intentando. Sí, y además, bueno, que África es un continente gigantesco con miles de culturas adentro. Entonces, decir, bueno, literatura Cierto. africana es Ujú, decir, voy a leer de todo, porque claro. no hay una literatura africana que sea común a todos los países que hay dentro de África. Totalmente. Entonces, es muy interesante. Incluso nosotros tenemos la idea de que si son negros son africanos. No es que sean negros quiere decir que sean africanos, y muchas veces nos pasa que leer blancos africanos nos parece que no estamos leyendo literatura africana.
Pero también existen blancos africanos, que son de cuarta, quinta generación que viven en África. Entonces es como que es muy, muy compleja la literatura africana, ¿no? Es que o sea, no se puede englobar y eso también es lo que hace que sea tan interesante. Igual vos también decías en tu video, porque bueno, todas estas cosas que estamos charlando, si se pasan por el canal de Zack, van a encontrar todos estos videos de los que estamos comentando, pero vos tampoco es que es aleatorio que elegiste Mazo, porque es que es Mazo africano. Lo que me puse a hacer para escoger mayo o un mes en específico fue como tratar de mapear más o menos qué cosas importantes habían ocurrido en la historia africana, así del tema de independencias, tema de nacimientos y muertes de escritores importantes. Al final, la conclusión fue de que cualquier mes era igual de bueno que el otro, porque un continente pues no se puede resumir en un mes. Pero al final decidí mayo porque durante mayo ocurrieron, ¿qué ocurrió en mayo? Se institucionalizó el Día de África por como la conformación de la Unión Africana o algo por el estilo, una organización similar. Y hay varias cosas por el estilo, también un par de escritores que nacieron y que fallecieron durante mayo. Lo principal que me llevó a mayo, más que como decidir a través de lo que pasó en el mes, fue que mayo es un mes más o menos limpio de otras iniciativas y otras temáticas, que no hay Se conflicto con pisaba, otras digamos, cosas. claro. Igual está el Ajá. Mazo Sci-Fi, te digo, ¿eh? Sí, el mayo sci-fi está bien Siempre hecho. hay una iniciativa en los meses, es así, pero se lo puede Totalmente. mezclar porque cosa más interesante que la ciencia ficción africana no puede haber, ya vamos a charlar sobre eso también. Ah, Sí. Bueno, una vez habiendo hecho esta introducción así para saber, todo el mundo sepa quién es Ducky, vayan a su canal, que eso sería importantísimo. Ahora sí vamos a hacer este episodio un poco especial, pues nosotros solemos ser, como nos dijo alguna vez alguien, más periodistas que lectores, porque solemos como ir estructurando nuestro episodio a través de preguntas, decir, más si hay un invitado, pero esta vez lo vamos a estructurar a través de libros. Vamos a traer muchas opciones, porque justamente si vamos a hablar de leer fuera de la caja, por lo menos traer opciones para aquellos que no conocen o no saben o no les interesó alguna vez acercarse, a lo mejor ahora sí. Y entonces todos hemos elegido libros que nos parecen que no son lo más común o que no son los escritores más conocidos, y vamos a charlar a través de estos libros que traemos. Así que si querés, Zach, empezá vos, que sos nuestro invitado estrella, y no sé por qué continente querés empezar, no sé por el que quieras, y qué libro querés traer. Yo voy a comenzar o me gustaría comenzar con uno que es como a medias, ¿verdad? Y me sirvió a mí como este primer paso para adentrarme a estos territorios como inhóspitos, que sería ¿Quién teme la Ujú. muerte? De Nnedi Okorafor, que justo Nnedi Okorafor no es Sí, africana, no es nacida en el continente, sino que no, es estadounidense, pero es mm, descendiente de padres nigeriano. nigerianos. Entonces, pues lo que me llamó la atención, o sea, aparte de que la portada es muy llamativa y todo, es una novela postapocalíptica ambientada en África, en el África occidental. Y pues eso fue lo que me llamó la atención y lo que me llevó a como tener esa curiosidad de seguir leyendo de la región, que pues entre todo, Nnedi Okorafor, aunque sea estadounidense, pues sí tiene muy anclada su literatura, o al menos esta novela, en las tradiciones africanas y todo esto. Entonces desde ahí pues ya se ven como de los temas culturales recurrentes, como el tema de los gemelos. Hay varias deidades de esa región de África que aparecen. Entonces, pues ya de por sí ahí, ya ahí, pues se ve como justamente esta de lo diferente que puede llegar a ser la ficción especulativa, la ciencia ficción vista desde una persona que escribe desde fuera. Entonces, aunque la novela no me parece como la mejor cosa del mundo, me parece que vale muchísimo la pena solo por esta como visión que consideramos fresca, solo porque no estamos Ujú, ujú, acostumbrados porque no estamos acostumbrados a algo y que exótica. viene de justamente la vida y la cultura de Nnedi Okorafor. Entonces esa sería mi Sí. primera recomendación. Bueno, entonces enlazo yo, porque yo también justamente de África no traje mucho, porque dije, va a ser, el referente va a ser Dak en África. Entonces, yo no voy a hablar mucho pero justamente traigo a Nevio Corafor con la saga Vinti, la trilogía Vinti,
que también fue lo mismo que te pasó a vos. O sea, lo primero que yo leí fuera de lo que yo estaba acostumbrada en la ciencia ficción, y dije, pero qué interesante, porque realmente bueno, es una saga de ciencia ficción que es totalmente diferente a cualquier cosa que yo hubiera leído antes. Entonces ahí también me interioricé que existe incluso un subgénero dentro de la ciencia ficción que se llama afrofuturismo, que es donde estaría, digamos, establecida esta autora, que si bien, como dice Jack, no es africana, pero realmente parece que sí lo fuera. O sea, toda su saga Vinti está basada en Nigeria y es a través de una protagonista nigeriana, y es muy especial porque tiene una organicidad, o sea, es una ciencia ficción que mezcla ¿cómo podría decir? Lo tecnológico con lo orgánico. Que esto después me enteré que Octavia Butler también lo hacía, bueno, en su momento después ya leí a Octavia Butler, y es verdad, esto de las naves sintientes, naves que son orgánicas, pero son naves, entonces es una cosa muy extraña, o sea, es una ciencia ficción totalmente distinta. Y también me pasa lo mismo, si bien no me parece que sea la gran saga de ciencia ficción, tiene sus cositas, está muy bien de todas maneras, y sobre todo está muy bien para los adolescentes, porque está dirigido a un público más juvenil. Bueno, yo a ver, Em, más sí, que sí, sí. particular, no, bueno, yo lo que iba a decir es que yo en este episodio lo que voy a hacer es más un espectador y estar tomando nota que poder aportar algo. De hecho, ya he estado tomando nota de la saga Vinti, ya me lo he apuntado, porque me he dado cuenta cuando lo preparábamos que tengo muy poco que ofrecer de autores exóticos. Yo leo sobre todo europeo y americano. Americano me refiero a todo, no estadounidense. Aquí en este Sí, 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 canal América, ya el lo hemos hablado continente. ya Acá más en este veces. canal no se dice En América este por Estados canal, Unidos, América es todo el es el continente, no continente. Estados Unidos. Entonces, me doy cuenta de que África he leído muy poquito y si he leído, o sea, también son blancos como Cuchi o Coetze, o bueno, ya lo miramos Mm, aquí, mm. ¿os acordáis que miramos cómo se decía? Pero yo a mí no se me quedó. Sí, Coetzee, Coetze, sí, algo así, algo así. sí. Y muy poco asiático, porque asiático pues me he ido a los más como Murakami y Tokyo Blues. He de decir que a mí esa novela de formación o esa novela de tal no me gustó y entonces desistí. Un Entonces, fracaso. lo que estoy aquí sobre todo es eso, escuchando mucho a Jack y escuchándoos a vosotras. Supongo que podré poner mi granito de arena en algún momento, pero bueno, que En vamos, África no, que vamos a hacer que el en continente África no. africano te lo saltas. Bueno, Exacto. fíjate que también dijiste algo que a mí me parece que siempre, yo también lo digo como broma, pero es algo que nosotros en mi carrera lo estudiamos muy particularmente, que es el tema de decir exótico. El Ujú, ujú. exotismo, y existe una rama de la estética que es exotismo, obviamente lo pusieron como título los europeos, porque ¿qué es exótico? Exótico para el que vive en un país X, sí, claro, es exótico el africano, pero para el africano eso no es exótico. Exótico en todo caso sería lo que pasa en Italia, ¿no? Entonces tratar de también sacarse del lenguaje Ujú, lo del ujú. exotismo, porque nos Es posiciona cierto. en Sí, un sí. lugar concreto del mundo, Sí, ¿no? en un marco de referencia que no debería ser, sí. Exactamente. Entonces, como dice Jack tal cual, que nos parece fresco porque no es lo nuestro, o sea, es fresco porque es diferente, pero a lo mejor a los africanos no les parece fresco en lo absoluto. Dice, "Oh, otra vez esta mina escribiendo sobre futurismo, nosotros ya llevamos siglos haciendo esto". Entonces, bueno, es interesante ver esa mirada, ¿no? O sea, de cómo, es como lo del tema del mapa. Yo en una clase de historia estética, digamos, historia del arte, nuestra primera clase de filosofía del arte fue decir, bueno, a ver, todos conocemos el mapa mundi. Entonces, ¿qué está situado? Al centro, derecha y hacia arriba, Europa. Claro, porque los mapas los hicieron los europeos. Y estéticamente, todos sabemos que lo que la mirada ve es el centro, derecha, arriba. Esa es la posición natural de cualquier obra de arte, o sea, lo primero que se fija la vista. Entonces, ahí se posiciona Europa. Ahora, hagamos un mapa en donde ese lugar lo tenga África, América, y el mapa es una locura porque no entendés nada. O sea, se te da vuelta de tal forma el mapa mundi, que claro, eso es justamente, así empezábamos las clases, porque nosotros íbamos a ver sobre todo lo que era la estética de Latinoamérica. Tratando de desposicionar esa situación de élite que siempre mantuvieron ciertos países. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer hoy, a ver si podemos Eso, conocer en la hablando del literatura. mapa, un inciso. A mí por eso siempre me gustaron los globos terráqueos. Yo no sé si habéis tenido algún globo terráqueo. Yo de pequeña tenía uno en Sí, casa de mis hermoso. abuelos y ahí, claro, la perspectiva es múltiple. Ahí es donde gires y donde vaya
Es mucho Tal mejor cual, representado el mundo que en plano, además, porque obvio. distorsionas Que además es distorsionas los polos. las distancias, todo. Fíjese que ahora está de moda, no sé si han visto en los Reels, que salen Sí. como, ¿cuál es la verdadera tamaño del país tal? No te ponen Argentina, es toda Europa más o menos. El otro día veía Japón. Japón va desde Rusia hasta, hasta Portugal, o sea, es enorme. Y vos ves esa islita así, viste, representada en el mapa, y es gigantesco Japón. Entonces, claro, ¿cómo nos distorsionaron todo? ¿No? O sea, nosotros no estamos viendo la realidad, estamos viendo lo que, bueno, lo que nos hicieron creer que era la realidad, ¿no? Eh, y por eso también suceden las cosas como los terraplanistas. Sí, total. Sí, exacto, exacto. Bien, entonces, Katia, ¿de África tenés algo? Me quedo para Asia, entonces. Yo de Para, África listo, también lo para dejé Asia. para Jack. Listo. Ah, ya, pobre. Vas a ir vos No, con y que todo, con la Qué bandera. casi no he responsabilidad. leído nada de África, sobre todo de África del Norte y algo de Nigeria, pero el resto del continente, Ya, Soy Yo no, igual. Nigeria estaba igual, claro, Chimamanda, pero no qué no tristeza. la quería Pero Coetzee, sí, mencionar. Coetzee, bueno, que como traer un Nobel es como, sal de acá, sal de acá, Claudia, yo he traído un desconéctate. Nobel también, Claudia. Ok, ok. Pero no sé si soy yo, no sé si es mi mirada, pero yo siento que Coetzee es uno de los más conocidos, sí, Sí. ¿no? Pero sí, de sí, repente, Katia, tú has traído uno que no es tan conocido, pero no sé por qué, pero en Perú, Coetzee se puso sí, muy, acá o también. sea, muy leído. Entonces, por eso es que yo digo que no, o sea, hablar de Coetzee es como hablar de un Nobel que creo que se ha trascendido un montón. O sea, se ha traducido. Bueno, además tengo la idea, no sé si estoy mal, si no me disculparán, pero tengo la idea de que Coetzee escribía en español también. De hecho, en algún momento yo leo Ujú. un artículo donde él habla acerca de la importancia de en qué idioma escribe el autor y que el idioma en el que el autor decide escribir es también una posición política. Entonces, si no me equivoco, Coetzee escribía también en español y no sé si llega a escribir alguna de sus obras en español, pero sí, o sea, sí recuerdo que él hablaba mucho acerca de la importancia de que el autor, cuando sabe escribir en más de un idioma, decida en qué idioma publica, ¿no? O sea, cuál es como su idioma original, el idioma original del libro, ¿no? Pero Sí, ven, o es sea, que ahí siento que tienen por ahí, que tienen esos una diatriba. Eso, seguramente, no sé si vas a traer a Alan Mabancu, que yo no nombré porque vi que lo habías puesto entre tus opciones de lectura en tu Instagram, entonces dije, bueno, no, mejor lo nombra ya, que entonces yo no lo traigo. Pero él ha hablado mucho también sobre esto, ¿no? De que él, por ejemplo, escribe en francés. Entonces él decía, ¿no? Es muy difícil para los africanos. ¿Qué queremos? ¿Que se conozcan nuestras historias? Entonces escribimos en un idioma que va a ser traducido, o queremos escribir realmente fidedignamente desde lo nuestro y no lo va a leer nadie. Entonces están ahí siempre con ¿qué hacemos? O sea, nos occidentalizamos porque no tenemos más remedio y con lo que significa escribir en un idioma que no es el tuyo. Nunca va a ser lo mismo, nunca vas a poder expresar exactamente lo que es tu cultura porque es un idioma diferente. O te quedas en el ostracismo de que en la minoría total, porque no te traduce nadie, porque no hay nadie que no sé, que sea congoleño, que haya hecho un traductorado en ese idioma y que te traduzca como corresponde a cuál idioma. Y después te tienen que traducir desde otro, porque por ejemplo, a lo mejor lo traducen al inglés y entonces después desde el inglés lo traducen y se va perdiendo un montón de lo que realmente es la cultura original. Y eso también lo comenta Chino Achebe, que tampoco yo traje Chino Achebe porque todo se desmorona, lo conoce todo el mundo, pero justamente lo que él hace es una hibridación entre el nigeriano y el inglés. Y entonces es muy la gente que lo ha leído en inglés dice que es muy raro, porque no es un inglés común y corriente, es un inglés nigeriano. Y eso es como una de las revoluciones que hace él con esa obra, ¿no? Y que uno cuando lo lee en español sí que se da cuenta que es diferente, que estás leyendo algo distinto, pero está traducido. Entonces, claro, es complejo, ¿no? El mundo de la traducción, que ya hemos hablado con Katia muchas veces, que es súper interesante, acá más que más, ¿no? Otro autor que también ha como hablado de todo eso, que también me sale a colación, si se me permite otra recomendación ahí metida de Pero África, todas las que quieras, recomendar todo lo que quieras de África, pues sos el abanderado. sería Ngugi wa Thiong'o de Ujú. Kenia, que también tiene un ensayo que es Descolonizar la mente, en el que mucho del tema es justamente esto de la política del idioma y de cómo escribir. Él comenzó escribiendo en inglés, pero después de un momento como
un momento interesante con su comunidad y con como el proceso de independencia de Kenia y todo eso, pues produjo una obra de teatro en Gikuyu, que es su lengua nativa, y terminó en la cárcel por eso, por No. un montón de cosas así muy extrañas, porque suena un poco, o sea, lo han narrado varias veces, pero aún así no entiendo muy bien cuál fue el proceso, pero terminó en la cárcel y en la cárcel decidió que de ahí en adelante su obra iba a ser escrita en Gikuyu enteramente. Mismo en la cárcel fue que escribió la obra que les vengo a recomendar, que es El Diablo en la Cruz. La escribió enterita en papel higiénico. Y pues la escribió en Gikuyu con ese posicionamiento de que el idioma lleva la cultura, ¿verdad? Entonces, luchar por escribir en tu propia lengua y todo eso es también luchar por mantener tu cultura y todo eso, que lo que hace también muy interesante a El Diablo en la Cruz es que no es solo que se haya escrito originalmente en Gikuyu, sino también que entre todo este cambio de mentalidad que tomó Ngugi wa Thiong'o, también decidió integrar como la tradición narrativa de África o de su región específicamente, que es el tema de la musicalidad, ¿verdad? Que decía que en Mm, tiempos mm. precoloniales en África las historias se narraban a través de música y danza. Entonces, El Diablo en la Cruz es una obra muy, muy, muy musical, está llena de canciones y de todo eso. Incluso en las partes de la prosa, en la descripción como tal, hay musicalidad metida con rimas y todo eso, que pues es el intento de Ngugi wa Thiong'o de decir, de reclamar su cultura, ¿verdad? Y decir, así es como en África se ha narrado, así es como tenemos que seguir haciéndolo, ¿verdad? Apreciar nuestras raíces y pues luchar porque se siga escribiendo de estas formas. Entonces, Sí, vos ajá, sabés El que Diablo en la Cruz, muy bueno. mis cuentos africanos, yo lo leíste, ¿no, Zach? Que Sí, es una selección de Nelson Mandela de los cuentos tradicionales africanos que él considera que son más importantes o más significativos. Hay muchos que tienen partitura, o sea, que hablan de una canción específica, que cantan y está la partitura. Yo, como obviamente, como música que soy, fui al piano a tocarlo, y es re interesante, porque es algo que no te pueden transmitir. En la oralidad y la música oral no se la puede transmitir, por más que la quieras escribir, digamos. sí, totalmente. Entonces, pues eso es otra de las cosas como interesantes de leer de todo el mundo, como no solo encontrar Ujú, los temas y como las posiciones, los contextos distintos, sino a través de el mismo estilo, ver las formas en las que tradicionalmente se ha escrito o se ha contado las historias, se han transmitido, que ha variado como por regiones, ¿verdad? En África muy oral, muy ujú. musicalmente, en Oriente Medio mucho la poesía, en las Américas el tema de la tradición oral también y como todos los recursos que se priorizaron para poder transmitir mejor como la narración oral, que pues se puede ver así justamente en la narración, como siempre tengo que llegar a mencionarlo en algún momento, Luis de León, justo mi escritor favorito de aquí de Guatemala. Fue un escritor maya cachiquel que en su novela, que es El tiempo principia en Xibalbá, pues también está eso, ¿verdad? No solo están los temas de coloniales, no solo está el contexto de su pueblo natal, sino también se puede ver como la tradición retórica o la tradición de narrar que es precolonial que se ve desde el Popol Vuh, por ejemplo, se ve como adaptado a esta forma de narrar moderna pero que tiene justamente esa línea que conecta la tradición de narrar del pueblo, así como directamente desde sus raíces. Tal cual. ¿Y tenés alguna otra recomendación de África que quieras Tengo, particularmente? tengo, yo tengo un montón. Sí, sí, Tengo vos decís todas las que quieras. tal vez Mujer en Punto Cero de Nahual El Ah, Saadawi, que ujú, también ujú. es una escritora maravillosa de Egipto. A ella la comencé leyendo con La caída del imán, creo yo que se llama, que no entendí absolutamente nada. Pero después me acerqué a esta y es una novela tremenda. O sea, es una como reconstrucción de una entrevista, si no estoy mal, basado en hechos reales, que le hace esta psicóloga a una mujer condenada a muerte y como van a través de su historia y de
cómo llegó a este punto, que la condenan a muerte por haber matado a un hombre que era su proxeneta. Entonces, Ah, pues nos va contando toda la vida de cómo llegó a ese punto y es una cosa tremenda, súper fuerte, pero también como, no sé, muy, 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 muy buena novela. Y pues ya que comenzamos también hablando un poco de la ficción especulativa de otras partes del mundo, pues quedándonos un poco en Nigeria, leí a Akweke Emesi, que es un escritor de Nigeria, con Agua Dulce, que también es otra vez, es una cosa sencilla, ¿verdad? De una novela de crecimiento más o menos, de encontrar su posición en la vida, pero impregnado totalmente de la forma de ver, de la tradición de Nigeria, que fue una cosa tremenda leer esa novela. o sea, es que nosotros con Katia intentamos hacer la lectura conjunta ahora y nos ha costado tremendamente y no pudimos, o sea, lo dejamos porque, a ver, hay veces que en los libros hay que agarrarlos con la mentalidad, con la mente abierta, o sea, no más que abierta, despierta. Y nos costó, a mí por lo menos me costó mucho entender lo enigmático que es como está escrito. O sea, porque no sabes muy bien encima qué es. Que son dos entidades, digamos, o varias entidades, no sé, aparentemente son dos, que habitan el cuerpo de una niña, y estas entidades encima hablan en lenguaje inclusivo. Ay, nos costó muchísimo, por lo menos a mí, yo voy a hablar por mí, a mí me costó muchísimo saber qué es lo que estaba leyendo, o sea, me costaba entender hacia dónde iba la historia. He escuchado no solamente vos que has dicho que está muy bueno, mucha gente que dice está buenísimo este libro. Y no sé si has leído La muerte de Vivek Ojic, que es el otro que tiene este autor, como para saber si a lo mejor es mejor empezar por ahí, porque a veces uno empieza por un libro y que no conoces mucho cómo escribe el autor o el autore, y entonces te cuesta, ¿no? Es como que no sabes muy bien, un poco como lo que decías vos de esta autora egipcia, que lo primero que leíste no entendiste nada, y después ya con el segundo ya estabas más acostumbrado. Sí, porque no he leído esa novela, entonces sí, no sé. Pero sí, Agua Dulce es difícil. Yo también estuve perdido la mayor parte hasta eventualmente fui como encontrando las cositas y ya de ahí me fui en adelante. Bueno, yo Pero no he sí es desistido dura. todavía, pero es verdad que solo he leído el primer capítulo, entonces voy a seguir un poco más, a ver, a ver si me encuentro. A ver si entendés, claro, para dónde va. Sí, es extraño. Y ahí te iba a preguntar algo. ¿Y lo consideras fantasía o ciencia ficción? Para mí es más fantasía, ¿no? Yo lo metería entre esos dos, diría fantasía. Ujú, Realmente sería más un estilo de real maravilloso, ¿verdad? mm, Justamente ujú, no es que sea magia, sino es solo la tradición cultural que una persona de la región no lo consideraría algo mágico o algo extraño, claro, pero claro. está justamente desde el folclore que sale. Yo creo que en África estamos. En Bien, África yo sí que completa. quería añadir que no es un autor africano, pero sí habla de África y habla muy bien, o sea, con muchísimo respeto y con un amor por el continente muy particular, que es Ébano, de Ryszard Kapuscinski, autor polaco, periodista, que vivió durante 20 años de su vida en África. Entonces, hace una reconstrucción del continente, en este caso sí que es del continente, habla mucho de la parte política, pero también social, cultural, de una forma maravillosa y además teniendo en cuenta autor blanco, europeo, que por primera vez, por ejemplo, dice, nosotros tenemos el gran problema de querer nombrar a África o querer darle una categoría a África desde las palabras europeas y no se puede hacer eso. África no se puede relatar desde nuestro idioma. Entonces se le aprende a hablar en distintos idiomas africanos. Bueno, es una maravilla. Ébano es un libro maravilloso y creo que también es una muy buena puerta de entrada para aquel que no está todavía acostumbrado a leer desde el mismo continente, pero sí que va a poder meterse en una mirada totalmente diferente a la mirada que siempre se tuvo sobre África desde Occidente. Bueno, saltamos de África a dónde, a dónde se quieren. Yo sí, si quieren propongo desde mí Ujú. Oceanía, que es el gran olvidado de los continentes. No existe Oceanía. Es como, bueno, Es cierto. es impresionante y es muy poco lo que se lee de Oceanía y escriben en inglés, o sea, tal vez porque acá es porque uno olvidado porque se les da la gana. Este, pero bueno, no sé si ustedes tienen
libros que hayan leído del continente de Oceanía? Yo muy Yo he pocos. leído a Hannah Kent, Sí, que y bueno, es esa australiana. sí que se hizo conocida, sí, 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 por entonces, suerte. o sea, creo que aquí voy a fallar mucho en este episodio porque estoy trayendo como a gente que es un poco conocida. Pero a lo Ahora, mejor hay gente que ni siquiera sabe que es que es australiana, o sea, que es de Oceanía. a mí también hace un par de años me sorprendió, no me acuerdo qué Claro. estaba leyendo, entonces creo que también alguien estaba como comentando un poco cuáles eran los países que estaba leyendo o los países. Y em, saltó a Australia, ¿what? entonces, y de pronto dije, Hannah Kent, o sea, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo todavía sigo a veces conectando mucho con esto debe ser estadounidense o europeo. O sea, me pasa mucho con ciertas publicaciones o editoriales, ¿no? Sobre todo porque Pero, Hannah Kent no escribe sobre Australia. Ese es el gran problema, porque esa es la diferencia, ¿no? O sea, podés ajá, tener exacto. autores de un Sí, 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 continente que sí. escriben sobre otros países, entonces es como, bueno, está bien, pero lo mismo hubiera sido leerlo de otro país. Autores de otros países que escriben sobre el continente que querés leer, entonces no sabes muy bien qué hacer. Y autores propios, o sea, de que escriben de su continente sobre su continente, ¿no? Entonces, en el caso de Hannah Kent, es difícil decir es australiana, porque todos sus libros están ubicados en distintos países de Europa que no son, no tiene nada que ver con Australia. Entonces, claro, cuesta. Pero al mismo tiempo, me gusta porque tiene un estilo. Yo solamente he leído un libro de ella, que es Los Buenos, The Good People. Ajá. Ujú, Ay, ujú. no sé si Eso sí, se ve Irlanda, bien. ¿no? Creo que sí. Esperen. Sí, es Irlanda. Irlanda, es correcto, Irlanda. Entonces, ella tiene un estilo muy propio, ¿no? Mm. Yo no, yo no siento que he leído tantos europeos. Por ejemplo, me refiero a que si yo tengo acá el mapa de Europa, creo que marcaría como los mismos El países, ¿no? O sea, centro. no he leído tanta variedad, a eso me refiero. No tengo tanta variedad, o sea, he leído em, españoles, ingleses, franceses, y creo que ahí un poquito paro de contar, ¿no? Mm. Entonces no puedo hablar de cómo se escribe o algunos tópicos comunes que hay en la literatura europea de los últimos años. Entonces creo que también por eso no puedo saber si es que yo me tendría que haber dado cuenta cuando terminé de leer el libro de que Hannah Kent no estaba compartiendo esos tópicos porque no tengo idea, pero sí me parece que ella con su estilo tiene una propuesta muy particular en su forma de escribir. Ella busca ser muy sensorial. La naturaleza está altamente presente en este libro. De hecho, es muy importante porque obviamente una de las mujeres protagónicas tiene una relación directa con las hierbas, ¿no? Con las hierbas, con las plantas, ¿no? Lo que, digamos, nosotros diríamos que es como una curandera, ¿no? Una Entonces, bruja. exacto, exacto. Claro, lo que pasa es que en el Perú se utiliza mucho el término curandero, curandera, para la persona que te receta plantas medicinales, ¿no? Ujú, Entonces, por ahí ujú. sentí mucho el eco o la conexión. Entonces, me encantó por eso, ¿no? Porque creo que como autora hace que en su novela esté muy presente los colores de las plantas, de las hojas, los olores, ¿no? Los olores de algunos de de estas hierbas. Y bueno, y además que la construcción de sus personajes y la trama es espectacular, me pareció como genial, que es acerca de una mujer cuyo nieto, que es pequeñito, no recuerdo si tiene 2, 3 años, porque lo he leído hace varios años, o sea, literal lo leí cuando se puso de moda, creo que fue antes de pandemia, si no me equivoco. Entonces, es una mujer que es una mujer que recibe, se sitúa en 1825. Entonces es una mujer que recibe a su nieto porque su nieto tiene algunas características o algunas formas de actuar que no van acordes con el crecimiento que debería tener un niño de su edad. Entonces, para la época eso genera como mucho cuestionamiento, ¿no? Mucho cuestionamiento
y el tema de las creencias, ¿no? Que invaden de alguna manera las personas que están alrededor de ella, van a construir el destino que le depara a esta mujer y a su nieto, ¿no? Entonces creo que hasta ahí no más puedo llegar porque yo sé que en la contracubierta te dicen que está basado en una historia real y te dicen cuál es la historia real, pero me parece que entrando con esa premisa es suficiente, ¿no? Sí, yo creo que 1825, un es niño con unas característica de ella. peculiaridades. Sí, 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 sí. Sí, 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 se basa en historias reales, hace ficción histórica, digamos, y yo leí Ritos Funerarios, no traje a Hannah Kent justamente porque es muy conocida por un lado y porque no me parece que escriba sobre Australia, o sea, a ver, Ritos Cierto. Funerarios está basado en una historia real en Islandia, ¿era? Sí, la última persona que ejecutaron en Islandia en Mm, 1830, una mujer además. Y lo que decís es tal cual. O sea, también es un libro súper sensorial, súper sensitivo, con mm. una descripción de la naturaleza impresionante. A mí me encanta, Rito Funeral es uno de mis libros preferidos de cuando lo leí, del año en que lo leí. Igual yo con los Y buenos. muy, muy interesante, pero realmente yo no te diría que leyendo ese libro uno diría, es australiana. O sea, Sí, no, no, es imposible que te des cuenta, salvo que a lo mejor esté escrito en un inglés que es más australiano y que nosotros eso no lo podemos saber. puede Eh, ser, claro. pero bueno, sí, es una escritora interesante, realmente. Bueno, Ahora, son súper terribles sus historias. como el caso, como también, por ejemplo, el caso de Catherine Mansfield. Catherine Mansfield Mm, mm, nació mm, en mm. Australia, pero no la podía traer, Es inglesa. ¿no? Porque gran parte de su vida y su producción literaria Sí, fue en Europa. Entonces yo sí. decía, no es muy representativa No, Catherine claro, claro. Mansfield, creo Tal cual. yo. No sé cómo era a finales del siglo XIX en Australia, pero tengo la impresión de que sus relatos, su forma, sus tópicos están muy vinculados con la vida que ella encontró ya cuando ella migra a Europa. Además que migra de forma voluntaria porque creo que ella quiere dedicarse a las artes, ¿no? Entonces vio Claro. que en Europa había mayores probabilidades para ella, supongo, de desarrollarse, de aprender, ¿no? Pero igual quería comentar, pues acaso es australiano, quería Es traer de a Nueva colación. Zelanda, de hecho, Claudia. Mm. Lo siento. Bueno, Pero vamos, por ahí. Oceanía. Oceanía, sí. Oh, ya, claro, Como, claro. como Anne Perry, pero Ay, Anne Perry, tienes Perry, es razón, verdad, también. tienes Pero que razón, tampoco, no parece británica, era. parece como la seguidora de bueno, Agatha Christie, ¿no? O sí, sea, porque con 14 años es cuando se fue, o por ahí, cuando después de cargarse a la madre de su amiga, ¿sabéis, no? Esta historia. no, ¿No lo no, sabéis? Es la de, ¿habéis visto la película Criaturas Celestiales de Peter Jackson? no, Con Kate Winslet y, ¿no? no. Bueno, pues narra la historia de Anne Perry, que dos chavalitas que vivían en un mundo fantasioso entre ellas dos y como las iban a separar, pues creyeron que cargándose a la madre de una de ellas, conseguirían mantenerse juntas y no, y una de ellas es Anne Perry, se cambió el nombre, Pero se me estás puso... jodiendo. Sí, sí, O sea, sí. es que una criminal que escribe sobre policiales. Esto tendría que haber estado en Claro, el capítulo que hablábamos de que claro. si podés escribir sobre lo que conoces o sobre lo que no conoces. Sí, sí, porque además fue No, bastante heavy, porque fue con no, un ladrillo, imagínate. 45 golpes en Yo la pensé que la cabeza. habían envenenado o algo así. No, 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 fue un poquito más ¿Y cómo no chungo, estaba presa esa persona? porque O sea, estuvo se presa escapó. porque tenían 14 años. Entonces estuvieron 8 o 9 años presas hasta que fueron mayores, con la condición de que no se vieran nunca más. Y bueno, Muero. espero que no me esté equivocando, porque ahora estoy hablando así yo tan fácilmente, pero sí, sí, creo que eran Perry. No, muero. No sé, no sé, volvemos a lo de la. ¿Se puede separar la obra del autor? Claro, ahí está la No hay cosa. que leer a Perry. Sí, Ya sí, vos sí. empezás a leer a Perry con cara de mirá, Claro, mira, cretina. sabe de lo que habla. Sabe de lo que habla esta cretina. Ah, sí. Ah, Sí, ¿Qué? Qué horror. el caso, por si lo quiere ver alguien, o aparte de ver Criaturas Celestiales, que ahí es una ficción, pero bueno, se basa todo en los diarios de la amiga, es el caso Parker Hulme. Y fueron 5 años, fueron condenadas a 5 años de privación de libertad. O sea que en realidad Es nada. muy poquito, Porque con 14 años sabes perfectamente que no estás haciendo algo por correcto. O sea, no, supuesto. No, y además, oye, no me pues jodas.
que le estás pegando una paliza a tu Tres. madre. A tu madre con un ladrillo, anda a saber Con qué un hacía esta ladrillo madre, metido ¿no? en una media. No, la madre Esto iba a tampoco era... decir, pero esto cortadlo, es que a lo Claro. mejor Ya, No, no bueno, lo cortamos, decimos lo que nos parece. Claro, anda a saber qué hacía esta madre también, ¿no? O sea, por eso que es que a lo bueno. mejor era Hoy, necesario, no lo sé. hoy, en el Día de la Madre en el Perú, tenemos el caso de... Que entre Ann Perry. No, defendiendo a Perry. Bueno, Pues bueno, por sí, Dios. Buenísimo lo que escritora acabas de decir, mira, neozelandesa. César. Mira, vos decías que no tenías de autores para traer y Ya, mirá al la menos, joyita que nos oye, acabas algo. de traer. Puedo poner mi granito de arena, mi granito de ladrillo. Y tenía que ser Oceanía, porque ¿qué pasan cada cosa extraña en ese continente? Bueno, y Katia, ¿tenés de Australia o de Nueva Zelanda? No traje de Australia, he leído muy poquito, también no. Tengo varios No. pendientes, pero no. Bueno, yo Isaac, creo... ¿tenés Ay, perdón, Yo sí, 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 ya, tengo ya. uno de Nueva Zelanda uno? ¡Vamos! que estoy leyendo ahorita, entonces Ah, todavía bien. es... Ahí va. Que sería, se tradujo al español como La leyenda de las ballenas, del escritor maorí Witi Ihimaera, que pues es una novela juvenil, así bastante de menores o más pequeños, que está muy, muy, muy interesante. Es más o menos una historia que combina una historia de crecimiento, así como muy de, con el tropo este de La elegida, que lo combina con la historia mítica de cómo se fundó como este clan maorí en Nueva Zelanda, que habla justamente de este guerrero que llega o que se logra comunicar con las ballenas y llega montado en una ballena a este lugar. Y ahí como empieza a formar como el clan y como el grupo y la población y todo esto. Y vemos como a inicios del siglo XXI cómo se va luchando por mantener las tradiciones maoríes frente a todo como la cultura global y todo eso. Y entra el tema de género, ¿verdad? Porque es la elegida. Entonces, eso es así como cómo puede ser que quien esté como en posición para volverse la líder del clan y todo esto sea una mujer. Entonces como digo, no lo he terminado, me faltan como 20% más o menos, pero está haciendo una cosa maravillosa porque así como entre la narración de esta niña que va creciendo poco a poco y cómo se va desarrollando su conexión con el mundo, se va mezclando estas historias de la forma de ver el mundo maorí, los mitos maoríes, que es muy, 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 muy interesante. Entonces, recomendadísimo. Jack, ¿tú te Y acuerdas cómo llegaste al libro? Normalmente lo que hago es buscar en Google. Si no Mm, tengo ninguna ujú, referencia directa, me pongo a buscar como libros de Oceanía y ahí ujú, voy ujú. como viendo listas y viendo y viendo y viendo. Y pues ahí salen normalmente los donde no tengo ni idea, de ahí sale. Sí, yo puedo añadir una autora que yo he llegado por trabajo, porque me ha llegado un manuscrito suyo, ya se publicó un primer libro suyo y yo he leído un segundo, que no está todavía publicado en español, que se llama Holly Ringland. El primer libro, que ese no lo he leído, es Las flores perdidas de Alice Hort. Alice Hart, y el que he leído yo es The Seven Schemes. hay una adaptación cinematográfica Ah, que está sí, muy ah, pues eso no buena. lo Sí, sabía. la serie es espectacular. Ah, sí, mira, es verdad, Sí, aquí lo pone. Se sí, adaptó en una miniserie de sí, televisión. sí. Y el que leí yo, que además, a ver, más allá de que sí que es verdad que es un poco melodrama, es este de Las siete pieles de Esther Wilding, que no sé si lo van a publicar o no, si tuvo éxito o no, pero bueno, que siendo de las pocas autoras de las que puedo hablar, que es australiana, pues Lo quería, tenés que quería decir. colarlo, claro. Aparte de que es cierto que no se basa tanto sí que en Australia una parte, pero otra parte es en Noruega. Y antes que has Mm. mencionado sobre la autora anterior que era de Islandia y tal, digo, no sé qué deben tener los Hannah australianos Kent. con... Sí, no sé qué deben tener los australianos con el rollo nórdico, pero parece que les gusta. O es una Porque nada que coincidencia, ver no con lo su sé. clima, César. O sea, No, deben no, estar claro, deseando claro. tener frío. O sea, ¡ay, un país que hace frío! Eso Listo. debe ser. Pues eso, Holly Ringwald. Bueno, yo voy entonces a decir los que tengo. Yo le traje dos. En realidad he leído
varios, pero me pasa lo mismo que a todos lo que estamos diciendo, o sea, no me parecen representativos, qué sé yo. El Koala Asesino, que siempre lo Ah, traigo sí, porque es me verdad. parece genial, además es una trilogía de libros que son todos libros de relatos de este escritor Kenneth Cook, que es escritor australiano, periodista, y que es totalmente hilarante, porque son sus memorias, vamos a poner muy entre comillas, porque hay un punto de credibilidad que esto te puede estar pasando, pero de las cosas extrañísimas y ridículas que le pasa en el outback australiano, que es como la zona esa donde nadie quiere meterse, con los animales, con la gente que puebla esas zonas y con el clima, y es todo tremendo, porque todos sabemos por los reels que cualquier bichito te puede matar en Australia. Cualquier bichito de Dios que camina por la tierra de Australia te puede matar. Entonces él hace como toda una comedia sobre eso y está buenísimo. Y después Génesis, del escritor neozelandés, en este caso Bernard Beckett, es un libro de ciencia ficción muy interesante. A ver, no es que es ciencia ficción australiana y tiene cosas maoríes ni nada por el estilo, pero sí que es raro y es distinto a la ciencia ficción normal que uno lee, que tiene una premisa muy interesante, que no voy a comentar porque lo que es interesante es no saber de qué se trata, porque te da una vuelta y un giro muy extravagante en la historia que vos te quedás, ¿what? Realmente está muy bueno, está bien llevado, es tirando a juvenil, pero la verdad que o sea, no es que porque sea juvenil es menor, ni es más simple, ni nada por el estilo, nada que ver. Y es un libro que lo ha editado creo que Salamandra, o sea que una editorial conocida y que no se conoce mucho en el medio, no sé por qué. Y después, desde afuera, o sea, lo mismo que dije con respecto a Kapuscinski y Ébano, ahora desde afuera, hablando sobre el continente, sobre Australia, no sobre el continente, sino sobre Australia particularmente, en las antípodas de Bill Bryson, es en realidad un escritor yankee, es estadounidense, y es periodista, y bueno, viajó a Australia en varias oportunidades, y entonces es como su libro de viaje, su crónica de viaje, también hilarante, con muchísimo humor y las cosas extravagantes que le pasan en Australia y están muy bien, o sea, te da una buena mirada sobre Australia, porque no es demasiado yanquicentrista, o sea, no es el típico yanqui que se va a Australia, sino que tiene como, o sea, habla bien, o sea, como, no como un tanto un extranjero, sino como alguien que realmente le interesa el lugar. Y, por supuesto, porque lo tengo que decir, El país del fin del mundo de Terry Pratchett, saga de Mundo Disco, no me acuerdo qué libro de Mundo Disco es, pero está basado en Australia y es Terry Pratchett y Terry Pratchett viajó a Australia y después de viajar a Australia y pasarla maravillosamente escribió este libro y bueno, obviamente es hilarante y está buenísimo y todas las cosas que dice sobre los australianos son muy graciosas, pero por supuesto no le llama así, creo que se llama el contrapeso, el país del contrapeso, no me acuerdo cómo le dice que no es Australia. Sí, El creo que era continente contrapeso, el continente contrapeso. continente contrapeso, que es un continente que nadie sabe que existía hasta que en algún momento pasa algo y descubren que hay un continente ahí. Y habla de los canguros, bueno, es buenísimo realmente, así que lean Terry Pratchett. Yo estaba pensando claro, cómo hay algunos países, continentes que no son tan lejanos como el que estamos mencionando ahora. Y claro, hay un autor, escritor e ilustrador que es Shaun Tan, que yo en algún momento lo he traído para su libro El árbol rojo y Migrantes o The Arrival. Entonces, por ejemplo, ahora que escuchaba sobre todo allá comentando sobre el libro que él está leyendo, yo me preguntaba cuántas cosas estoy ignorando de digamos, de la estética de este autor, de las temáticas que él aborda, ¿no? Porque, por ejemplo, en The Arrival, justamente muchas de las ilustraciones se enfocan mucho como es un libro ilustrado donde no hay palabras, todo es a través de ilustraciones. Entonces, hay mucho apoyo en lo visual. Entonces, él construye personajes con ciertas características que son también no humanos a lo largo de sus libros. Entonces, por ejemplo, me cuestiono mucho eso, ¿no? O sea, ¿cuánto de lo que estoy leyendo de Town tendrá algo que ver con elementos visuales, incluso mitológicos? Que yo lo estoy leyendo y digo, está creando un personaje y no tengo ni idea, entonces lo disfruto, lo veo y nada más, ¿no? eh, tarea, tarea para la Podría para vida. la casa. Leer, de repente leer algún comentario de alguien que sí ha reconocido
algunos de esos elementos en el autor, pero igual no quería dejar de mencionarlo porque además me parece espectacular. O sea, ¿De habla de la qué vida. nacionalidad es? Él es australiano, habla de la Ah, vida, de la muerte, de la migración, de la depresión, ¿no? ujú. Muchos de sus libros pareciera que están orientados para público infantil porque son libros ilustrados, pero si tú le das otra lectura, son libros duros también, ¿no? Entonces Que, por que ahí tiene un nombre que parece asiático. lo Shauntown. pensé, me di cuenta hace un par de días, yo tampoco no sabía de dónde era. Y de hecho lo he comentado en alguno de los episodios. No sabía de dónde era, simplemente lo comenté y justo que estábamos preparándonos, ¿no? Para Qué hoy, loco. no sé cómo dije, ¿de dónde es Shantan? A ver, Este vamos hombre. a ver, porque su nombre y su apellido, no lo sé, no sé qué me da, no me da ningún país en particular. Y me di cuenta y dije, es australiano. Bueno, mi prejuicio me dijo que no, o sea, no me inclinó, ¿no? A que sea australiano, pero Ah. bueno, ahí está. No sé ascendencia de qué tiene. No busqué en Ujú, sus libros, ujú. perdón. Jackie, ¿tenés algo más de Australia? Bueno, Australia, de Oceanía en general. Eh, mm, Ahí No, sí, ay, pobre mi continente meta este. sí, mi meta de este año ha Vamos a hacer sido agosto, agosto Oceanía Oceánico. ahora. Claro, Augusto agosto Oceánico, oceánico, Oceánico. sí. claro. Porque como para ustedes ahí en ese continente está en verano, está bueno, y para nosotros que hace frío podemos querer el verano, y entonces hacemos agosto oceánico y tratamos de ver qué leemos. Muy bien, bueno, ¿les parece que pasemos a Asia? Que acá sí que Uf, Katia va a ser representante también de este continente. así es, así es. Gran continente. Muy grande y muy diverso. Bueno, también un poco como África, ¿no? Que el norte de África, el sur de África no tiene nada que ver. No, yo creo que Claro, es empiece que Jack. tendemos a pensar Asia, Japón y China, ¿viste? Es como Eh, que eso es Asia. Todo lo demás, ¿viste? Bueno. Jack, si querés empezar vos. Yo en Asia me he dedicado principalmente a leer Medio Oriente. Últimamente he Mm, sido Medio Oriente como a cada rato. No muy variado, eso me he dado cuenta, cabal viendo mi mapita y todo eso, que hay, o sea, aunque he leído bastante de Medio Oriente, bastante de literatura árabe y bastante como de la parte persa, pues todavía hay muchos países ahí que me hacen falta, pero tengo aquí uno que es una lectura bastante reciente que me fascinó y es como el tipo de libros que a mí me encantan, que es Samarcanda de Amin mm, Malouf, que sí, Kabal Amin Malouf, que es sí, sí. escritor libanés francés, que es de los más conocidos, ¿verdad? Ujú, Entonces, ujú. esta es una novela histórica que se mueve entre el siglo XII y el siglo XIX, entre el título es así como un poquito mentira editorial porque la mayor parte del libro no pasa en Samarcanda, sino que pasa en Isfahán. Supongo que le pusieron Samarcanda porque es más conocida que Claro, porque te ponen Isfahán, disfajar y vos decís, ¿eh? ¿What? cabal, justamente. Entonces, es súper interesante todo girando alrededor de las Rubaiyat de Omar Khayyam, que fue un poeta, un filósofo, un todo eso durante el siglo XII, que pues estas Rubaiyat tienen como toda su historia de que fueron una cosa medio controversial, que las Rubaiyat es una forma de poesía como más, más mundana, digamos así, más casual, cuando la poesía solía ser para exaltar a los grandes canes, a los grandes reyes, a Dios, ¿verdad? O a Alá. Las Rubaiyat eran la forma un poco más así como de a pie, más común, más mundana, que metieron en problemas a Omar Khayyam por esas visiones heréticas que podía presentar, que entonces tienen como toda su historia, las Rubaiyat, y a través de ella se va contando la vida de Omar Khayyam y al mismo tiempo Omar Khayyam, que fue una figura muy, muy, muy importante en Persia durante esa época con todo el tema de los canes, de la caída del imperio selyuco, si no estoy mal, en esa región. Es justo en el contexto, si no estoy mal, comenzando las cruzadas, entra el tema de los asesinos. Entonces, justamente también a través de la historia de las Rubaiyat se nos cuenta la vida de Omar Khayyam y a través de la vida de Omar Khayyam se nos cuenta como la historia de Persia durante ese momento. Y la segunda parte es en el siglo XIX, que sigue a como este yanqui que va a Persia a tratar de encontrarlas.
y cómo se ve involucrado en todas las primeras intentonas de democracia en Irán y todo este como periodo súper difícil con la influencia rusa y la británica y todo ese tipo de cosas que, no sé, a mí la novela histórica me encanta. Entonces, para mí este libro fue tremendísimo para justamente encontrar la historia de otras partes del mundo, ¿verdad? Porque en novela histórica nos acostumbramos a la Segunda Guerra Mundial, a Roma, Mm. cosas por el estilo. Entonces, salir y ver como por otras partes me encanta y Samarcanda me pareció fenomenal. Bueno, Es mucho más voy a dinámico. quedarme en Oriente Medio ya que ahí no traje el libro en físico. Bueno, em, ya que he empezado con Oriente Medio, yo casi que también he leído mucho vamos, mucho. De lo que he leído fuera de Europa y América, Oriente Medio y Japón, es lo que más. Y un libro del que también yo creo que he hablado varias veces ya es el de Frankenstein en Bagdad, del iraquí Ahmed Sadawi. Y también por el título que tiene, que yo creo que todo el mundo conoce la historia de Frankenstein, y si no ha leído Frankenstein sabe de qué va el libro de Mary Shelley. Entonces yo creo que ahí la parte de marketing, ¿no?, que usó el autor para hacer el libro un poco más trascendental. No es que sea el libro perfecto tampoco, pero me pareció una visión como local, ¿no? Él es de Irak, el libro se desarrolla en Bagdad y mezcla un montón de cosas locales, pero también de política internacional, porque esto se desarrolla como justo después de la guerra de Irak, pero cuando todavía los norteamericanos están, las tropas norteamericanas están en Bagdad, pero ya se supone que no hay guerra. Norteamericanas no, estadounidenses. Bueno, estadounidenses, está bien, está bien. Claro, porque Canadá y México no tenían nada que ver. Es cierto, es cierto. Las tropas estadounidenses estaban en Bagdad y bueno, es una historia de múltiples personajes, tiene algo de política, algo de contexto local, es interesante. Yo, a pesar de que no tengo mucho que aportar, sí que voy a aportar un par, que es de Persépolis, de Marjane Trapani. Mm, Bueno, que es Trapani, una novela gráfica, ¿verdad? Satrapi, sí, es una novela gráfica. Y Ujú. Satrapi, sí. habla, pues, precisamente de eso, bueno, de la caída del Shah y el cambio cultural, lo que supuso para la gente que vivía en Irán en aquella época, en los 70, y bueno, la verdad es que es muy buena novela gráfica. La leí hace muchos años, pero está muy bien. Y luego está Salman Rushdie, que me Mm. leí Hijos de la Medianoche. Me parece que escribe súper bien, pero no me lo leí entero, porque aunque escriba súper Yo no bien, puedo, uf, no no pude puedo con con él. Salman Rushdie. Yo Estuve tampoco. 200 páginas Ay, y es no pude Los tremendo. más. versos satánicos, yo Sí, sí, es también lo tremendo. dejé. Yo también No, lo no dejé. pude. Ah, tú No, también. no. Yo, sí, 2 libros dejé la de Yo Salman ya no lo Rushdie. intenté. Yo los versos satánicos después No, de Hijos de no, la no. Medianoche, que ya os digo que me parece que escribe súper bien. Lo que pasa es que, pues Sí, eso, pero no. ese eufemismo que solemos decir que es que no era para mí. No, no era para mí. Ay, tal cual. Y ya Bien. he comentado antes lo de Tokyo Blues, o sea que yo creo que ya mi cupo de Asia Eso es lo todo. tengo cubierto. Ay, es Primera que y última Murakami, César, es intervención. que Murakami no, yo lo siento mucho, ¿No, es que yo verdad? con Murakami Ya, no puedo, no puedo, No, no yo ya, puedo. ya, ya. tampoco. Ya, lo que Leí pasa es que sobre como estaba tan recomendado y todo el mundo no, hablaba es que sí, maravillas y no sé tremendo qué, digo, Murakami. bueno, pues vamos a leernos Además, Village Murakami Bots, toma Tokyo mucho Blues. de lo Sí, es europeo muy común y corriente. O occidental, sea, ¿no? claro, Mm. por ejemplo, yo leí El retrato del comendador. Ay, nunca me acuerdo. Son 2 libros que Sí, es una sí, sí. reconstrucción de Alicia en el País de las Maravillas, pero bizarra. Bizarra, tremenda. Y vos decís, ¿para qué leí todo esto? O sea, y tiene así, 1000Q84 es mil Ah, novecientos ochenta y sí. cuatro y entonces que for sport, como decíamos al principio, ¿no? No, yo de Escribí for jovenzuela lo sport. quería mucho, sí, lo admito. Sí, espérate, el libro que todo el mundo le gusta cuando son más adolescentes es este. Al sur de la ah, frontera, al oeste no, del sol. Ese a mí me gustó, uno pero que es no me pregunten cortito. de qué trata, porque no tengo ni idea. Y After Dark me gustó un montón porque una parte el libro es rarísimo porque está dividido como en dos o tres historias distintas que van sucediendo episodio a episodio, capítulo a capítulo,
pero hay uno en el que gran parte del libro hay una persona que está durmiendo todo el rato en una cama. Ay, encima es onírico. No. Es que era lo que a mí me gustaba Tiene todo. mucho, ¿no? Era lo que me Tiene gustaba. todo para Y que no yo me me quedé guste, así claro. como, ¿qué es esto? Era una pequeñuela, era una Claudita de menos de 25 años, si no me equivoco. Perdónenme, sí. Queramos a la Claudia adolescente. ¿Y de Bueno, Asia, Clau? Así que no bueno, sea co- co- Murakami. con- o sea, continuando lo que comentaba César, yo también iba a traer a Marjan. Pero Ajá. yo siempre, como ustedes dicen en Argentina, yo siempre hincho mucho las pelotas, perdón la expresión, No va a censurar YouTube. sí, perdón, ya, esta parte la No, no, sacamos. no, no, no. Yo No, no, está siempre guay. soy muy insistente con Pollo Ah, con con pollo con ciruelas, ciruelas. sí, Primero, sí. porque es una novela gráfica cortita, o sea, Ujú. porque Persépolis es una cosota. Sí, gorda. Entonces, Sí. si hay una persona, por ejemplo, que no conoce a la autora, que no lee novelas gráficas, tal vez Persépolis no le llame mucho por la extensión. Pero Pollo con ciruelas creo que refleja mucho la sensibilidad que tiene Marjan para entender a personajes justamente que necesitan, digamos, ser comprendidos en sus formas, en sus pensamientos, en sus sentimientos, ¿no? Yo eso lo sentí mucho, por ejemplo, en Persépolis, sobre todo en la Marjane niñita, ¿no? O sea, estos personajes que necesitan ser comprendidos, que necesitan como que alguien entienda lo que están sintiendo, ¿no? Y eso pasa mucho con Pollo con ciruelas porque es la historia de un hombre, y esto Maggie lo va a sentir mucho, este es un hombre que se le rompe o se le arruina el instrumento musical que lo ha acompañado la parte importante de su vida. Y lo vamos viendo cómo él se cuestiona vivir, porque se le ha roto el instrumento de su vida. Y es como que o sea, es impresionante porque creo que importa mucho cuánto te puedes conectar con el personaje, porque alguien puede decir, no recuerdo el instrumento exactamente, lo tendría, no me acuerdo exactamente cómo se llama el instrumento, pero creo que no se trata, o sea, se trata mucho de que sea simbólico, ¿no? O sea, que está Claro, es representando metafórico, o real, sea, claro, exacto, es que está no, representando realmente eso, ¿no? Entonces es como se le destruye la vida, es así de el sencillo, alma. totalmente. Es como que te roban tu piano, tu vida ya te cuestiona si tiene sentido o no. ¿No? Entonces me pareció como buenísimo. Yo también he Porque además, leído la otra, que es lo- Bordados, pero este me gustó mucho mm, más. los Bordados es músicos tienen divertidísima, ¿ah? como... Pero esta mucho más. Ah, o sea, es como... Es la Sí, soy. divertida de la saga. Bordados es un mate de risa. O sea, Ah, lo que pasa es que yo como soy dramática, tú a claro, te mí me gusta la... ganas por el llanto. O sea, ¿cuánto voy a llorar? Un montón con este. Entonces, porque Listo, Bordados es ganó. cómica, pero es buenísima Claro. porque las mujeres están juntas en una comida, no sé si es como un lonche o algo así. Me parece que la mamá, la abuela de Marjan y algunas amigas, vecinas, no me acuerdo porque lo he leído hace muchos años, entonces están en una conversa y empiezan a sacar los trapitos de su vida como mujeres. Hay historias que son duras y dolorosas y hay historias que son divertidas, porque las mujeres empiezan a mostrarte un poco esas dos maneras también de vivir, ¿no? Que es Mm, como la mm, vida misma, ¿no? La vida mm, misma está llena de situaciones de duras, grises. dolorosas, de violencia, pero también te muestra cómo estas mujeres le han sacado la vuelta al sistema. Mm. Entonces, a mí me pareció muy bueno, o sea, creo que a la gente le gustaría un montón Bordados. Lo que pasa es que como yo soy una, Porque una quiero que la gente dramona, sufra, entonces, claro, exacto, quiero que la gente se recomiendo, sensibilice, ¿no? recomiendo Pollo. Sí, sí. Ah, el Conoceréis problema de a tres cuerpos. Cixin Liu, el problema de los Sí, tres sí, sí. cuerpos. No me gustó nada. Pero bueno, A lo mí quería tampoco. No me sacar gusta porque Cixin no me Liu. gustó nada. O Nada, sea, nada, así que nada. vamos a hacer. Me pareció, de hecho, me pareció que era como que lo habían inflado mucho. Salía hasta Sí, Obama está diciendo que súper es un pedazo inflado. de Sí, libro, no sé qué, no sé cuántos. sí. Y en realidad yo creo que solo dicen Mm, eso mm. porque habla mal de China y lo de la revolución Les cultural y conviene estas a los cosas. estadounidenses, Sí, yo claro. creo que sí, yo creo que sí. Y no me gustó nada y me pareció pues uno de esos ejemplos de inflar el fenómeno editorial. Mm, Pero mm, bueno, ya mm, está. mm.
Bien. Jack, si tú la has Bueno, leído y la quieres defender, por favor, después del no, corte, no, si tampoco le gusta, todo, si acabo de No, decir que no, tampoco le tampoco le ha gusta. gustado. Estamos todos en el mismo ah, barco Estamos aquí. todos en el caramba. mismo barco acá. En mi caso voy a aportar Narradores de la Noche, de Rafik Shami. Es un escritor de Siria, que también es alemán porque él se nacionalizó posteriormente, o sea, vivió en Siria bastante tiempo, después se nacionalizó alemán. Y me acabo de enterar, buscando un poco su biografía, que Rafik Shami no es su nombre real, su nombre real es Suheil Fadel, pero Rafik Shami significa amigo de Damasco, porque en general las historias que él escribe están ubicadas en Damasco. En el caso de Narradores de la Noche es bello, bello, bello. Yo ahí no me voy a lo dramático, sino a lo bello. Es son unos amigos, un grupo de amigos de cierta edad. Esto está más o menos situado antes de la Segunda Guerra Mundial. Que tienen un amigo particular que es taxista que narra unas historias maravillosas. Primero porque son muy originales, sabe un montón de historias y las narra muy bien y tiene una forma de narrar que todo el mundo se queda embelesado. Y tiene una maldición, recibe una maldición y se queda sin hablar, se queda mudo. Entonces los amigos, que están desesperados de cómo le puede pasar justamente a esta persona esto, deciden que cada noche, son creo que 9 amigos, una cosa así, es un poco como la idea de las mil y una noches, cada noche le van a contar una historia original que no haya escuchado antes, y eso piensan que va a hacer que devuelva la voz. Entonces es muy interesante porque además Damasco es una historia en sí misma, es un protagonista en sí mismo porque es una ciudad muy particular y es precioso, un libro realmente para todo público. Segunda ronda, creo, ¿no? Porque todavía tenemos Sí, libros. sí, Sí, Zach, sí, me sí. imagino que tenés más cosas para Sí, sí, recomendar. sí. Sí, Segunda ronda. tengo uno de Asia Central, de toda esa parte de las estepas y todo eso que me tomó muy por sorpresa, pero me gustó un montón, que ahorita se reeditó hace poco, que es Más de un siglo se larga el día, de Chingiz Aitmatov, que me tomó por sorpresa porque se publicita como una novela de ciencia ficción y tiene un apartado más o menos de ciencia ficción, pero en sí la novela es una cosa muy curiosa que sigue a como se ubica en un poblado así como muy inhóspito, muy aislado en las estepas del Asia Central, así se ve nada, grama y las montañas así al fondo. No hay poblados hasta como un día de camino y lo que pasa es que muere como el líder de este poblado. Entonces tienen que ir a enterrarlo a este cementerio, que es un cementerio como bien significativo para la población y como tiene todo su significado, pero está a mediodía de viaje. Entonces toda la narración es este grupo de personas haciendo el trayecto al cementerio y a través de eso pues van Ah, recordando bueno. como sus inicios cuando llegan a este poblado porque no es un poblado así como orgánico, digamos, sino que se establece porque ahí hay una línea del tren. Entonces, los que Ah, viven ahí son los que trabajan en el tren y ujú. cómo la figura de este personaje los ayudó a establecerse y todo ese tipo de cosas que está muy relacionado también, o la mayor parte se contextualiza al final de la época estalinista en la Unión Soviética, que ya eso es, y a mí me pareció interesante, ¿verdad? De ver como la Unión Soviética y el régimen de Stalin desde fuera, de Rusia y del centro, verlo desde las afueras. Y no solo eso, sino que van recordando un poco la historia de la región. Y hay una parte que es una novela un poco difícil de atravesar porque es muy lenta, va muy que no parece que tenga un hilo central muy definido, que en 100 páginas se toma 100 páginas para narrar un episodio de la historia de Genghis Khan y en su trayectoria para ir a Europa, pues se habla un poco de Genghis Khan y qué lo llevó a no terminar de invadir o no tratar de invadir Europa de una manera ficcionalizada, ¿verdad? Porque no es como la parte histórica pura. Pero se toma como 100 páginas para todo eso, que rompe muchísimo el ritmo anterior, pero a mí me pareció fascinante como ir explorando todo este aspecto histórico y cómo se va relacionando con el momento como principal de la trama y cómo va justamente uniendo las historias de estos grandes líderes autoritarios y como estas grandes figuras de Genghis Khan y de Stalin después. Es una novela muy, 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 muy
interesante, a mí me gustó un montón. Tiene un apartadito de ciencia ficción muy extraño que también no parece, es una novela muy Frankenstein, de que se va uniendo con pedazos que no parece que tengan sentido, que no van muy bien juntas, pero que tienen ahí más o menos su lógica. Entonces, ajá, es una novela que me pareció fascinante y pues me enamoró mucho de esa región de las estepas que es muy distinta a Guatemala, ¿verdad? Guatemala es un país montañoso totalmente, volcanes por todos lados. Entonces, como solo imaginarme un lugar donde lo único que se ve es grama, es pasto, es plano todo, me pareció una cosa tan distinta que después me llevó a leer de Mongolia Cielo Azul, que no me pareció tan buena. Entonces, pues la recomendación sigue siendo esta de Aitmatov. Y recientemente leí uno de Uzbekistán, pero no está traducido, entonces, pues, lástima. Mm, Pero, ajá, más de un siglo se alarga el día, me pareció fenomenal. anotadísimo. Katia, ¿y tú que eres súper fan de los títulos? No sé qué te parece, pero este Sí, título me ha encantado. Precioso, sí, sí. hermoso. Oh, hermoso. Sí, estaba anotando. Voy a aprovechar para hacer publicidad de la editorial que publica a Chingiz Aitmatov, que además también publica muchas cosas de China, bueno, y en general de la región esa y también de Europa del Este. Esa ¿Qué editorial editorial tiene es? cosas Automática, ¿no era? Lo acabo de automáticas. mirar, creo que era así. Ajá, Editorial automática. Au- automática. Automática, automática. sí. Sí, yo no la conocía, ¿eh? Es curioso. Ujú. Me encanta. Es una Bueno, y editorial que Katia, vos, tiene un catálogo bastante grande, siendo una editorial independiente, pero tiene un catálogo bastante grande y también muy interesante. Todo fuera del bestseller. Circuitos. del Sí. canon. Sí. Ah, Sí, Ujú. no, sí, sí, yo sí. no podía, lo siento, no podía no traer algo de Japón, porque Obvio. Porque ya sabemos sé que que esa va a traer Japón, entonces nos desligamos los demás. sí, sí, pero ya sé que Japón está muy de moda y ahora todo el mundo Mm, lee libros japoneses y todo, pero es que es la yo nueva leo Europa. muchos japoneses. Iba a recomendar uno de una autora muy famosa, pero que quizá es un libro que es extraño dentro de su narrativa y también extraño en general. Y es Yoko Ogawa y su Mm, novela que está traducida como La policía de la memoria, que el otro día justo hablaba con Maggie que el libro, o sea, el título en japonés nada que ver con La policía de la memoria, pero bueno, entiendo que es una decisión editorial de marketing y demás. Y es un libro, es una distopía, pero no es una distopía occidental al uso, no es posapocalíptico, no es de acción. Es una novela en realidad muy intimista que sí podría, incluso podrías pensar que no es una distopía porque los toques de distopía son muy eh, leves, pero me pareció muy interesante. Es una novela muy lenta también, eh, muy reflexiva y no quiero decir mucho, es sobre la memoria, es cierto, sobre la memoria y las cosas y también los recuerdos que se nos quedan en ciertos objetos y quiero ser muy etérea porque me parece interesante descubrir las cosas como las cuenta la autora y no quiero desvelar que lo interesante también es descubrirlo tal y como lo cuenta en vez de contároslo yo. Así que ahí lo dejo. Bueno, yo también tenía algunas recomendaciones de Japón, pero no, o sea, no sabía con cuál quedarme porque yo también he leído sobre todo japoneses. Así es que he traído de un autor que pues juraría que no es como muy conocido. Recuerdo que cuando recién estaba por comprar el libro me llamó la atención porque él fue gobernador de Tokio, que ¿No? es el autor Shintaro Ishihara. Ay, que me da Ah, y pena. esa que sí. O sea, Sí, qué ahora. cara que es galonero acá. No, acá también. O sea, Ah, la es compré tremendo. hace muchos años, pero Mm, lo compré porque además creo que era la primera vez que estaba llegando. galonero, sí. Es Galo, ¿no? Galonero, Sí. acá. Entonces creo que fue como la novedad.
y dije, a ver, entonces me llamó la atención, vi la Y encima son contracubierta re lindas las ediciones. y creo que una de las razones por las que lo compré y de hecho el libro me dio lo que me prometió en la contracubierta es porque es un libro de varios como de cuentos, de Ujú. historias y son súper violentas. O sea, súper violentas. Y creo que yo necesitaba eso porque yo venía de leer a Banana Yoshimoto, venía de leer a Murakami, había estado leyendo que Kawabata, ¿no? Entonces, en un momento dije, pero esto pasó hace varios años, como Japón, violencia, la literatura, no, no puede ser. Es violentísimo, amigos. O sea, es no apto para personas que no les gusta la violencia contra las mujeres, que no les gusta la violencia los asesinatos, nada de eso. O sea, no leas este libro porque de verdad te va a costar un montón. A Ya mí lo me tengo apuntado, encantó. ¿eh? A mí me ¿Ah? encantó. A mí me encantó porque yo era así. Y de pronto ese libro me hizo así y además me desprejuició un montón, porque cuando uno es más joven, peca mucho de construir en su mente normalmente cómo es una sociedad, porque te queda recontra lejos, ¿no? Las posibilidades de que yo viaje hasta, hasta Japón, hasta China, hasta la India, ¿no? Hasta Jamás. Corea, ¿entienden? Entonces uno se termina construyendo un poquito en la cabeza lo que va leyendo. Entonces me parece que es una... No, no les puedo decir qué tan bien escribe el autor porque no lo recuerdo. Yo solo recuerdo que fue durísimo, fuertísimo, historias súper oscuras, que además, aprovechando, no tengo acá el libro, ni tampoco el nombre, pero leí, te lo comparto, Maggie. Katia me regaló un manga de un mangaka extraordinario, es violento, oscuro, incorrectísimo. Yo dije, Katia Para mí. me lo ha comprado, o sea, de verdad pensando en mí, ¿por qué? Porque yo necesito sacarme esas construcciones que la adolescencia y la juventud me ha hecho, ¿no? Porque todas las sociedades tienen violencia, ¿no? Todas las sociedades tienen violencia, o sea, yo vengo de una sociedad que es la sociedad peruana, que es muy violenta en muchos aspectos, que hemos sido víctimas de violencia política, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que como lectora necesito recordar eso. Necesito recordar que la violencia está presente en distintos países, de distintas formas, es digamos, estas condiciones, ¿no? Estas condiciones em, o esta parte de la violencia está muy presente en la condición humana, ¿no? Entonces, es un libro que de repente no es para todos, pero como no es tan conocido, La Estación del Sol, me gustaría recomendarlo justo para aquellas personas que quieren ver otro lado, ¿no? Quieren ver otro lado de la literatura japonesa, porque creo que además también las editoriales juegan mucho a encasillar a la literatura japonesa, como desde las cubiertas uno lo nota, ¿no? Cozy. Qué Sí, florcitas, sí. qué La han arbolitos, qué bastardeado mucho. rosadito, ¿no? Entonces, no me parece que esté mal. Quiero aclarar eso porque es tu negocio, eres una editorial, tienes que vender tu libro y Sí, me pero parece tenés que leer, genial. vender el libro que amaba, el gato que amaba los libros, ese tipo de literatura basura japonesa que No me es tremenda. llama, no me llama No, porque es que ¿a quién les llama? siento O como sea, que, o sea, siento como que están jugando con un estereotipo de la literatura también, ¿no? que Entonces, además es claro, malo, generalmente es mala literatura, ¿no? O sea, que no es lo porque mismo que decir Kawabata que tiene, no sé, le pones un cuadro al estilo japonés que es Kawabata, o sea, no estamos hablando de ese tipo de libros, sino pero estos incluso que están más de así, moda ¿no? ahora, sí. Claro, pero Sí, incluso pero así Caguabato tú lo lees y tú dices, esas igual trata temas florcitas blancas un que, poco raros, ¿no? Pero claro, trata temas que se están, entiende. Sí, 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 pero sí, sí, sí sí. se entiende, pero lo de ahora es Sí, como, pero lo de ahora es como, es tremendo, o sea, mm, y hay un montón, ¿no? O sea, ahora la librería de no sé dónde, la librería encantada en el Monte Fuji, y así sí, me iba a decir, pucha, estos libros, sí. No, antes de seguir, el manga que dice Clau es Yuko, de Ryochi Ikegami. Ujú, ujú. me encantó, Katia. O Yo sea, además que tengo que dibuja comprarla para mí, hermoso. pero claro, te lo regalé pensando en ti, obvio. Además que Me alegro que es aceptara. preciosista, es preciosista el mangaka. Estos mangakas que las caras, o sea,
las líneas de expresión que tú no lo notas y de pronto comparas y dices, ¿qué tal el nivel de expresividad que tenía este mangaka? Es que hay que decirlo, porque uno a veces cuando lee mangas no lo percibe. Entonces, a mí me pasó al inicio, dije, parece que dibujaba un poco igual, y pronto con los años tú dices, no, 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 o sea, hay mangakas que tienen una intencionalidad o tienen una obsesión, ¿no? Este mangaka es obsesivo con la gesticulación, con los movimientos del cuerpo, las gesticulaciones, no, es una bomba, es increíble, pero es bien incómodo. Las primeras historias, yo que estoy acostumbrada a eso, fue como, O sea, gente, tenga cuidado, con mucho cuidado, vaya a estas Advertencia, recomendaciones. advertencia. Nada, advertencia, advertencia. no apto para Y menores luego de para 30, Claudia creo. iba a recomendarte al otro Murakami, que aquí no es tan conocido, aunque en Japón es muy conocido y es Ryuo Ah, sí que se llama Murakami. así, pobre tipo. Bueno, es que Murakami es un apellido creo que bastante Sí, común en sí. Japón, como si te llamas González o Pero es Fernández. que hay que ponerse un nombre artístico en esas casos. Sí, es el otro Japón, te lo recomiendo. En La sopa miso, que yo no lo he leído todavía, que lo acaba de publicar Malas Lo Tierras, tengo pendiente. y la otra novela que se llama Azul casi transparente, uno de mis títulos Ah, que estaba en favoritos. tus títulos favoritos, sí, sí, tal cual. Es que es muy Es raro. una novela bastante brutal también. Yo quería Ujú. preguntaros por Mishima. ¿La habéis leído? Sí, pero no, Mm. ¿Qué tal? Me ¿No? encanta. no, O a sea, mí no. yo leí Ah, ya Confesiones de le una gusta también, ¿eh? máscara. Tú has Sí, leído sí, ya sí. Confesiones de una máscara, ¿verdad? También. Sí, sí, también. Es A que mí como es el, un nombre de los japoneses que más se oye, era pues mi manera igual de intentar olvidarme de Murakami, No, pero no nada que sé. ver, o sea, no, no tiene nada que ver con Murakami, es literatura en serio. Lo que pasa es que tiene por ahí algunas temáticas. Yo empecé mal con él, empecé con este de el marino que perdió la gracia al mar, no me acuerdo cómo se llama. Ah, el Y marino que perdió la gracia del mar. es bizarro, pero bizarro. Empieza relatando cómo un adolescente observa a su madre de forma voyerista. ¿No? Mm, Entonces vos decís, bueno, yo no quiero esto, no me interesa, no quiero. Y poco muy feo, sí. poético, ¿eh? Escribe muy poéticamente, pero que claro, muy poéticamente escribir eso, no hay forma de hacértelo pasar aunque sea poético, digamos. Y además me dijeron que tiene un capítulo con violencia animal que es espantoso, que menos mal que lo dejé a tiempo, así que bueno, no empecé bien Pero de todas con formas, yo este creo autor, que es incómodo y es bizarro en general su obra en general. y No, sí, no, entonces no. es A extraña vos, claro, te va a gustar. Siempre, ese tipo, ella va a recomendar eso porque que le gusta ese estilo. Y vos, a ver, César, leyendo a, ¿cómo se llama este autor? Brit Easton Ellis, Bret Easton el Ellis, de, sí, claro, si el de los lees que si te destrozos. gusta, obviamente lee lo que recomienda Clavo, pero Sí, 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 está porque es claro. Ya súper me he violento, apuntado ¿sí? la Estación del Sol, ya la tengo ya. Ah, Sí, sí, sí. ah. No, yo tragaderas, tanta tragadera no tengo para ese tipo de tramas. O sea, no, sí, hay cosas que no me siento cómoda leyendo, esa es la realidad. a mí el Sí, en el caso. Mishima que más me gusta tiene una vena como muy absurdista, muy distinta a mi parecer de Confesiones de una máscara o El marino que perdió la gracia del mar o El pabellón de oro. Tiene una rama como muy extraña, muy absurda, con novelas como Una vida en venta Esa o la tengo notada, desde que vos hablaste de ella, sí. Está es una de mis interesante el novelas argumento, sí, favoritas. sí, Y sí. recientemente leí La estrella más hermosa, Ujú. que son estas historias como muy distintas al Mishima como cotidiano, realista, sino que son totalmente absurdas. La estrella más hermosa es como pseudociencia ficción de esta familia que se cree alienígena y que cada uno viene de un Ah, planeta distinto y hay esa la toda voy a una... leer. Es, me pareció, es una en mi opinión, está mal escrito, o sea, no es una buena novela objetivamente hablando, pero subjetivamente me pareció fascinante cómo atraviesa los temas y es esta vena como más, no sé, diría filosófica, pero toda la obra de Mishima es muy filosófica, pero es una forma distinta, es un Mishima muy, muy, muy distinto a lo que se suele leer de él. Entonces, Mm, esa vena me gusta mucho. Bueno, es que era un personaje Mishima, no sé si Anotadísimo. sabes su historia, pero era un Sí, sí, personaje. tremendo. O sea, su historia es como un libro más de Sí, Mishima, ya, sí, sí, exacto, es como un libro más. tal cual. Bueno, yo voy a recomendar Pan de Azúcar,
de la escritora singapurense, no sé si es de singapurense o singapureña, la verdad no sé, bueno, de Singapur, Bali Kaur Jaswal. Que en realidad me entero también que nació en Singapur, pero también tiene nacionalidad australiana. Ah, la puedo poner donde se nos dé la gana. Pero bueno, el Pan de Azúcar realmente está basado en Singapur. Es la historia de una niña que en realidad es de origen hindú, punjabi, y su familia también, obviamente, y es su historia de crecimiento en Singapur. Y si bien no es el gran libro de la vida, ni es la gran historia, ni nada por el estilo, es muy interesante porque te habla de Singapur, que es un lugar, vamos a decir, exótico. Para Argentina es exótico. Y que es muy interesante porque realmente te relata, la historia está narrada en diferentes épocas, tanto a través de la madre como de la hija, entonces vos vas viendo los contrastes entre lo que tuvo que vivir la madre como mujer en una Singapur de la década, creo que es del 70, y lo que tiene que vivir la hija ya, también siendo mujer y etcétera, en una Singapur mejor, digamos, mucho más socialmente más construida, ¿no? O sea, entonces están ahí claramente los contrastes y cómo fue la evolución de Singapur, ¿no? Siendo además una ciudad muy cosmopolita porque hay de todas las nacionalidades viviendo ahí. Entonces, claro, hay primero una intolerancia enorme porque hay de todo y después una gran tolerancia porque al haber de todo, bueno, tuvieron que aprender a convivir religiones, nacionalidades, culturas muy diferentes. Muy interesante realmente el libro en ese sentido. Así que eso es lo que yo podría aportar que no sea Japón, China y, bueno, Corea del Sur, que ahora está muy de moda también. Vámonos a América. Me, Yo no me sé, acabo, me acabo que ya no América. tengo más amigos porque me di cuenta que todo lo que he traído es asiático. Pero yo América tengo solamente un país, así son creo que dos casos tengo de América, sí, que son como para mí raros, pero yo considero que América es uno de los continentes que más se lee. O sea, realmente, entre que Latinoamérica está muy de moda y Estados Unidos, ni hablemos, bueno, sí que no he leído nada de Alaska. ¿Alguien ha leído algo de Alaska? Hay que ponerse campaña también. Ni, ni, Julio ni lo había pensado, o sea, te confieso, Inuit, sí. Julio Inuit. A mí me ha venido a la cabeza el sindicato de policía yiddish de Chevron, Ajá. que se establecen en Alaska, si Ah, no está recuerdo bueno. mal. Se establece Israel, o sea, lo que sería Israel o los judíos a partir de la Segunda Guerra Mundial en Alaska, que además ¿Cómo es fue el uno de los... título, César? El sindicato de policía yiddish de Michael Ajá. Chabon. Chabon o Chabón o como sea, no sé. Porque... Chabón, que acá chabón es como pendejo Ya, ya, ya. de tipo. Sí, sí, sí. Pero nada, la verdad es que tampoco me viene mucho a la cabeza más allá de Alaska, Jack London o algo así. Colmillo Ujú, ujú. Blanco y Claro, sí, o sea, estas. escritores de afuera que escriben Claro. sobre Alaska, claro, claro. Pero, por ejemplo, escritores inuit. Tengo sí esperándome como un pendiente, un escritor inuit que habla sobre las leyendas inuit, pero todavía no lo he leído, así que no puedo decir qué tal. Pero es súper raro, así como una cosa así extravagante. Jack, ¿tenés algo ahí de América que te parezca interesante? Además de hablar de tu escritor preferido guatemalteco. Sí. Aparte de Luis de León, algo o otro de mis objetivos estos últimos años ha sido meterme a leer a las Antillas y ver como Mm, esa mm, parte caribeña. ujú, Entonces, una autora que me ha como resaltado bastante es la jamaiquina Nalo Hopkinson, que ha ujú. escrito principalmente ficción especulativa. He leído dos de sus novelas. La que más me gustó se tradujo como Hija de Legbara, que es una cosa Hija de muy Legbara. Legbara. Ajá. Ajá, que es justamente se construye sobre la mitología y como las espiritualidades del Caribe, solo que contextualizado en la diáspora caribeña en Canadá, porque la misma Nalo Ujú, Hopkinson migró a Canadá. Y es una cosa muy interesante con crítica racial, con crítica de clases sociales, pero de una manera muy curiosa. O sea, tiene estos aspectos mágicos en los que la protagonista logra como tener contacto con estos espíritus y todo eso que le dan poderes para luchar y no sé qué. Es una cosa muy extraña al final, pero me pareció muy interesante y es otra vez como estas perspectivas de la fantasía y las ficciones especulativas
que se sienten frescas porque es una perspectiva distinta desde un inicio. Entonces, pues Nalo Hopkinson me ha gustado bastante. Lástima que no se consigue tan fácil, Mm. pero es muy interesante leerla. Bueno, entonces ahí tomo la bandera porque yo también justamente de América traigo las antillanas, o sea, la parte de América Central, porque me parece que también es lo menos conocido este, que- sobre Latinoamérica en general. Y traigo Corazón que ríe, Corazón que llora, de Maris Condé, que ya sabemos que Maris Condé es muy conocida porque, bueno, Impedimenta la ha publicado completa, pero bueno, en su momento, si no hubiera sido por Impedimenta tampoco la conoceríamos. Ella, de todas maneras, también se fue a Francia, pero habla muchísimo sobre Guadalupe, que es su lugar de origen, y es muy interesante este libro porque es autoficción, y lo que es muy interesante es que ella te cuenta la historia de su familia, que es muy particular, porque ellos eran intelectuales ricos, negros, cosa que no era nada común. Entonces, ella dice, o comenta que siendo chica, por primera vez de toda la escuela, se da cuenta de que ella no es blanca. O sea, que ella era negra, pero con corazón blanco. Entonces, es muy interesante, porque después, bueno, por supuesto, Maris Condé es una representante de los derechos de Guadalupe, después se fue a vivir a África, tuvo toda una historia en África, digamos, y encuentros políticos con África, con su supuesto país de origen, o sea, el continente de origen, que al final no lo es, y después también abogó mucho por la parte política, digamos, y social de Guadalupe. Así que sí, es bastante interesante ese librito. Y después, así comento lo que voy a comentar y ya está, todo lo que hay dentro de Eduige Danticat, que en realidad es estadounidense o se nacionalizó estadounidense, pero es haitiana. Y ese libro de relatos es muy interesante porque habla justamente de la diáspora de Haití hacia Estados Unidos particularmente y la cultura haitiana metida, digamos, en Estados Unidos y qué es lo que sucede con eso, ¿no? O sea que por supuesto, los choques culturales, por supuesto, un montón de cosas que ya sabemos de la gente que se va a vivir a otros lados, pero está bastante, o sea, si bien está escrito en Estados Unidos, en realidad habla sobre Haití y sobre la cultura de Haití. Y muchos de ellos, si volvieron a Haití, que se encontraron a la vuelta y si realmente se reconocen como haitianos o no, bueno, habla sobre las distintas aristas que hay en la migración haitiana. Bueno, yo siguiendo con el Caribe, entonces yo tengo que recomendar a Jamaica Kincaid, que ella es de Antigua y Barbuda, aunque también escribe en inglés, vive también mucho tiempo en Estados Unidos, aunque también sus libros son muy, bueno, mezcla cultural en realidad, porque además cuando ella creció Antigua y Barbuda era colonia británica, con lo cual, bueno, pero su familia era local de la isla. Bueno, muy interesante también y además sus novelas son muy intensas. ¿Alguna en particular? Eh, a ver, ¿cómo se llamaba? Autobiografía de mi madre, que también tiene un título Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Muy es bueno. muy, sí, es muy bueno, Sí, muy recomendable sí, sí. también. Iba como a aprovechar la oportunidad para recomendar un librito de Centroamérica que recopila varias autoras centroamericanas, justamente porque, pues, cabal de las Américas y de Latinoamérica, el centro aquí somos un poquito como muy chiquitos para, para Mm. que se nos vea tanto. Pero es desde el centro de América. Y es una Ujú. recopilación de 28 cuentos, si no estoy mal, escritos por escritoras de toda Centroamérica. Tiene escritoras beliceñas, guatemaltecas, hondureñas, nicaragüenses, salvadoreñas, hasta Panamá, que Interesante. pues tiene una variedad de calidad, pero está bastante bien. Lo antologó, si no estoy mal, Gloria Hernández, de aquí de Guatemala, y lo publicó Alfaguara, entonces pues Ah, se va a tiene conseguir. disponibilidad. Oh, qué bueno. Sí. Sí, porque es increíble lo poco que se consigue, como decimos al principio. Bueno, César, acá imagino que no tenés para aportarnos. Es bonito, él aporta escribiendo. Yo me voy Le vas a apuntando hacer todo. Ya os he recomendaciones, dicho claro. que lo Sí, tengo todo sí. aquí. 21 relatos. Alfaguara, lo tengo todo. No, a ver, ya, ya decía antes que tanto de América como continente como Europa es lo que más leo y no lo considero, o sea, no Claro, creo que tenga ningún autor que sea exótico. de la América conocida, digamos, o sea, de la que más se Claro, lee. sí, O sobre sea, todo me Estados saldrá Unidos, realismo Canadá, mágico, sí, pero porque, México. claro, No. claro.
Claro, claro. Y vos es que también es muy loco, no sé si les pasa a ustedes, que se lee muy poco literatura brasileña contemporánea. O Así sea, es. Sí, no sí, se sí. traduce, o sea, es una cosa, porque a ver, si te vas a poder traducir a autores portugueses, que ya conocemos muchos de ellos, pues no traducís a autores brasileños, pero es casi como exótico. Yo vivo al lado de Brasil, mi país colinda con Brasil, y que para mí es exótico Igual. leer literatura brasileña. Es muy loco eso. ¿Tienen Sí. algún brasileño que recomendar que no sean los conocidos de clásico de toda la vida? O No, yo sea, tengo una lista de pendientes, pero leídos no. No. yo hace algunas semanas leí a una artista, o sea, no recuerdo si es no binaria, que es J. Mombasa, que es una Ujú, artista brasilera, artista plástica, ujú, entiendo, pero ella veo que escribe regular y hay un libro que he leído yo de Caja Negra que se llama No nos van a matar ahora, o sea, desde el título. Ahí decimos un montón de cosas. Claro, lo que pasa es que mucho de lo que escribe, porque claro, sí, comenta que es de la comunidad LGBT, entonces mucho de lo que escribe lo hace eh, desde su condición de minoría, ¿no? Porque ella ha estado mucho tiempo en Portugal, no sé cuánto, porque él va comentándolo un poco en cada capítulo del libro, em, y lo que ella hace es, te propone como algunos aspectos sobre los cuales hay que reflexionar para las personas que de alguna u otra manera son minorías, ¿no? O sea, personas de la comunidad LGBT, personas racializadas, por ejemplo, mujeres, por ejemplo, em, artistas que son no europeas, por ejemplo, ¿no? Como las artes plásticas, por ejemplo, están todavía muy centradas en Europa y los otros países es como que no sí, se el sabe, canon no se estético es conoce. el europeo. Sí, sí, sí. Exactamente, entonces te comenta, tiene muchas reflexiones que a mí me parecen muy interesantes, pero creo que una de las que a mí más me pegó es que ella comenta que muchas personas se preocupan por el racismo, por las minorías, por la violencia contra la mujer, contra la comunidad LGBTQ+, y son personas privilegiadas, o sea, no son personas que sufren esas violencias y que en cuanto esas personas notan que tienen que perder privilegios para poder fomentar la igualdad, ahí se bajan del carro. Entonces publican libros, agarran el micro, luchan, van a tu marcha, pero cuando tienen que perder privilegios, ahí ya no quieren, ¿no? Entonces comenta mucho cómo ella ha sentido a lo largo de los años, sobre todo en el mundo de las artes, que pasa mucho eso. Y lo otro que me pareció muy interesante es cómo ella reflexiona acerca de que la violencia y cómo concebimos nosotros la violencia y quién debe ser castigado, castigada por la violencia, eso también lo establecen los poderosos. O sea, tú debes ir a la cárcel porque este acto es Obvio. violento, pero eso lo está condicionando el poder. O sea, cómo nosotros finalmente siempre somos víctimas de los poderosos. Todo lo que es legal, ilegal, violento, no violento, viene desde alguien a quien le conviene que nosotros seamos como estigmatizados o que nosotros potencialmente podamos ir a la cárcel incluso, ¿no? Porque eso al poderoso le conviene, ¿no? Entonces critica mucho eso y ella también se preocupa porque dice, si somos un mundo cargado de violencia en el que todo el tiempo son violentos los poderosos con nosotros, no concibo otra forma de defendernos que la violencia. Eso es lo que ella propone. Pero lo que no tiene Ujú. claro es cómo. Ella dice, no sé cómo, pero me queda claro que cantando y dándonos Como la mano, todos juntos como hermanos, o sea, muchos guerrilleros. ella siente que no tiene claro eso, ella siente, no sé Mm, qué es mm. lo que puedo decir acerca de eso, pero estoy empezando a dudar de que nuestra forma de reaccionar ante la violencia tenga que ser tan pacífica, ¿no? Y yo me quedé así como, es que nunca Bueno, a había ver, leído ningún texto así claro, para contemporáneo, digo, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. bueno, la recomiendo porque es para que te explote un poco la cabeza, te saque de algunas ideas también como
que ya yo tenía como acartonadas también de cómo hablar y pensar sobre las minorías, ¿no? Y ella creo que me ha dado como unas ideas, sobre todo esto, ¿no? De hay mucho por pensar, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no sabemos cómo reaccionar ante muchas formas de violencia, ¿no? Mm, Y una novela de ficción que me recuerda mucho a este tema, no sé cuánto nos vamos a meter a temas geopolíticos tensos, pero sería la de Cactus de Sahar Khalife, autora ah, palestina, que justamente como la novela trata de ese dilema visto desde diferentes perspectivas de qué hacer, ¿verdad? En esta situación de ocupación y todo eso, como cuál es la respuesta apropiada, cuál es la mejor respuesta o que va a dar mejores resultados. Es una muy, muy, muy buena novela, muy dura, em, pero sí es justo con estos temas de cuál es la respuesta adecuada frente a la violencia, como ¿Qué tomar las sirve? Claro. armas. Ajá, Claro, justamente. tal cual. Mi recomendación de Brasil, que es una única cosa contemporánea que he leído, es Opisanie Świata, que a pesar de ese título en polaco, es un libro de una escritora brasileña que se llama Verónica Stiger, está publicado por Sigilo, una editorial que me encanta, una editorial independiente argentina, y es un libro muy raro, porque está como escrito en viñetas. Está escrito, obviamente es un libro escrito, pero bueno, está como así estructurado en viñetas y Opisanie Świata es el título que se le dio a los viajes de Marco Polo en polaco. Y es un poco la historia, porque es un hombre polaco que justo antes de la Segunda Guerra, recibe una carta de un hijo que no sabía que tenía, que se está muriendo en Brasil y que quiere conocerlo. Entonces es el viaje que hace él en un barco muy loco, pero es un barco que existió, o sea, están las imágenes del barco original y los menús que había en el barco. Bueno, es una cosa muy rara, porque es como una especie de crónica visual, o sea, fotográfica, histórica, y la historia de este hombre que se encuentra con personajes muy estrambóticos en ese viaje. Y es bastante interesante. Vamos a terminar con Europa para no desprestigiar a este gran continente, que tiene mucha literatura interesante, pero vamos a hablar de aquella literatura que a lo mejor no es tan común, no se lee tanto, que sería como un poco de Europa del Este, obviando un poco a Rusia, aunque creo que hay algún ruso por ahí, porque obviamente Rusia, todo el mundo conoce autores rusos, y algún nórdico o algún autor que por ahí no esté tan en lo que es Europa central. Y vamos a nombrar los libros simplemente porque nos estamos quedando sin tiempo, señoras y señores. Hace 3 horas que estamos grabando, ya no damos más ninguno de nosotros, así que vamos a ir haciendo como una listita de los libros que nos parecen interesantes, y así ustedes, bueno, se fijan la sinopsis por su cuenta. Empezá, Jack, si querés vos. Yo tengo uno de Bosnia, que es La Mm, muerte y el derviche de Mesa mm, Selimovic. Me permitís, voy a decir dos. Sí, claro, ujú. claro. Sí, sí, A ver, todo lo que quieras. perfecto. Mira, de Albania, un escritor que conocí el año pasado y que me encantó, que es Ismail Kadare, y que me leía Abril Quebrado. Maggie me recomendó La ciudad de piedra, si no me equivoco, que tiene muy buena pinta, pero Abril Quebrado me Sí. encantó. Y de Grecia, ya que esta semana he tenido el privilegio y la suerte de poder verlo en directo, el señor Califátides, Teodor Califátides, Claro, con como es sueco, yo sí. no lo metí, ¿viste? Como es más Ah, sueco que griego, pero es Campesinos y maravilloso. señores. Y la verdad es Ah, que ¿leíste es ese? Ujú. sí, un señor de 87 años maravilloso, porque es que Sí, era como que te apetecía ir allí, agarrarle y abrazarle. ¡Ay, señor, qué majo que eres! Y estuvo, la es verdad, divino. bastante bien. El libro de Sí, Campesinos y Señores también está muy bien. Y sí. ya de paso que hablo de Grecia, también meteré a Petro Markaris, de novela negra, Ujú, que solo me he ujú. leído uno, no me acuerdo del título, perdonadme, pero que me gustó mucho. Y me Pero gustó no, mucho el me lo autor. vas a pasar. Sí, Así pongo la te lo imagen. pasaré. Sí, sí, te lo Bien. pasaré. Así que esos son mis autores, que también para mí Grecia quizá es el alma un poco europea, pero actualmente no hay mucho autor No, que conozcamos. contemporáneo no. Y no. Y Mm, Cadaré, Albania, pues que me encantó pues darme la sí. oportunidad de leerlo, porque yo con lo conservador, entre comillas, que soy, estoy intentando abrirme todo lo que puedo. Yo iba a recomendar a una autora húngara, Magda Szabo. Yo solo he leído La balada de Iza, pero tengo ganas de leer más cosas de ella. Y luego, aunque no es Europa del Este, pero voy a recomendar una portuguesa porque con Portugal pasa un poco como con Brasil, que Brasil. sí, pero no. Entonces, Saramago muy bien, pero digo yo que más gente escribirá en Portugal aparte de Saramago. Y leí hace poco y se llama Tanta gente Mariana de Mm, Judith de Carvalho. ujú, ujú.
Tavares, también es interesante, portugués. Portugués angoleño. Angoleño. Ujú. Nada, ahí lo dejo. ¿Tau? No, no quería aportar. Es que he leído, Pero pero nórdico, ¿no? no, no. ¿No? Ah, O sea, cuando te gusta tanto los japoneses, para mí los nórdicos, o sea, sobre sí, todo los noruegos, son muy miren, japoneses. O miren, sea, para mí son los japoneses de Europa. la verdad es que mirando un poco, dije, pues algún autor que es europeo, poco conocido, se me ocurrió El Palacio de Hielo Ah, de, sí, de buenísimo ese libro. Bessas, espectacular. Barsas Y es, ¿no? Barsas. eh, Tarjei creo, Bessas. Besas, eh, besas. claro, pero dije, ¿y qué más? No, y nada. Y sé que es de repente súper, digamos, o sea, muy en contra de las vibras de este vídeo, pero acabo de terminar de leer a Gloria Fuertes, que es una poeta española. Dios mío, me ha hecho llorar, me ha hecho reír. O sea, gracias, Gloria Fuertes. Qué extraordinaria que es esta poeta, por favor. Y creo que es una poesía que la podemos leer personas que somos muy amantes de la poesía y personas que no se animan tanto a leer poesía. Me parece que es pues Mm. una poeta del pueblo, como decimos aquí en el Perú. Donde en el Perú somos recontra lectores de poesía, a los que nos gusta la poesía o a los que nos gusta la literatura, ¿no? Es lo que podría decir, no tengo más. Te lo permitimos, Clau, porque la poesía es como un continente aparte en la literatura, así que Tal está cual. bien, no Sí, importa de la sí, nacionalidad que sea. sí, sí. Bien, bueno, yo tengo varios, así que ahí termino con mi lista. De la República Checa, El astronauta de Bohemia, de Jaroslav Kalfar, si bien él está viviendo en Estados Unidos, digamos, es estadounidense, pero está situado en la República Checa y además es ciencia ficción. Y me parece espectacular. Incluso creo que se lo llevó al cine, pero no me animo a ver la película, porque la llevó, ¿cómo se llama este actor? Que no es un actor que a mí me parezca particularmente Pero, interesante. pero Checo también, el de No, no, Astronauta. está un yankee, yankee. Ah. Ben Affleck, pensé que Eh, ibas a decir. algo así, ¿eh? No, ese de Disparate. Checo creo que no es. El astronauta de Bohemia, película, ahí Aquí les digo. mostrando lo mucho que conocemos autores estadounidenses. Adam Sandler, Adam Ah, pues, Sandler. No, pues por Vale, favor. vale, vale. No me animo a leerlo, pero el libro está buenísimo. Después, Cadaré, por supuesto, Albania, tengo que hablar de Cadaré. Crónica de la ciudad de piedra, que es la que le dije a César, tenés que leer, porque es espectacular. De Bosnia, Circus Columbia, del escritor Ivica Dikic, que habla sobre la guerra, ay, por Dios, entre Bosnia y Herzegovina, pero no me sale lo que quiero decir. Me sale guerra social, pero no es eso. Bueno, la guerra esta que tuvieron entre bosnios y En los herzegovinos. 90, la guerra de los Sí, Balcanes. sí, pero ¿cómo se dice cuando no es una guerra, que no es Guerra militar? civil. Guerra civil, gracias, Katia, por favor. Guerra civil. Y de Estonia, El hombre que hablaba serpiente, de Andrus Kivirak, no es un libro que particularmente a mí me haya encantado, pero que es muy raro. Es realmente un libro raro y está muy basado, digamos, en las leyendas estonias. Y de Finlandia, finalmente, El libro del verano, de la escritora Tove Jansson, que sin embargo es una escritora que se la conoce bastante más, pero es que es espectacular ese libro y además está justamente basado en una islita en Finlandia y es muy, muy interesante la atmósfera del libro. Yo aprovecho ahora que me has recordado, hablando de República Checa, que estoy justo leyendo La guerra de las salamandras de Karel Capek. Ah, de Karel Capek. Sí, Sí, y es me un está escritor pareciendo divertidísimo. interesante. Sí, sí, sí. Sí. Yo con ese tengo una historia en concreto porque tuve que pedir subvención en una de las empresas en las que estuve trabajando para la traducción, que querían hacer una traducción nueva, para una edición ilustrada. Bueno, y hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado. Jack, está súper agradecemos que estés en este episodio con nosotros. La verdad que precioso. Esperemos seguir estando en próximos episodios. Porque la verdad que fue re linda esta conversación, o sea, nos ha salido súper natural, no vamos a tener que editar mucho, lo digo porque edito yo, así que estoy feliz. Y espero que a ustedes les haya gustado, que se hayan llevado muchas recomendaciones y que también nos comenten si tienen libros de estos continentes, sobre todo de cosas que no hayamos nombrado nosotros o libros que les haya gustado particularmente. Está buenísimo porque nos amplían las posibilidades. A nosotros y a los que los leen en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio en junio. Chao, chao.